Con un gesto creáis nubes, con otro hacéis llover. Maestro, ¿acaso habéis logrado un avance? Os equivocáis. Llevo atrapado en el reino de refinamiento de Ki durante 10 millones de años. Eso no importa. De todos modos, maestro, ya sois invencible. No necesitáis cultivar más. Además, los discípulos que habéis enseñado ahora se alzan orgullosos en los 9 cielos. ¡Ah! ¡Sí! 3000 Dao. Simplificados. No es tan mal. Hermana Lan, en aquel entonces, solo era una orquídea. Solo por vuestro riego, se convirtió en un tesoro del Dao. Y también el nuevo emperador del reino demonio. Pobre pequeño. ¡Un gato de 9 colas! ¡El mandato imperial se ha cumplido! De ahora en adelante, yo seré el rey de este reino demonio. Un simple gatito salvaje, solo por recibir un soplo de vuestra aura, se convirtió en el nuevo emperador del reino demonio. Y, además, aquel huérfano que salvasteis hace 1000 años. Un don nadie de origen humilde. Un inútil. Sin apoyo. ¿Cómo se atreve a intentar quitarme a mi mujer? Viejo perro. ¿Cómo os atrevéis a intimidar a mi discípulo? Maestro. Un simple cultivador del reino de refinamiento de Qin. Basta para matarlos. Vos, para proteger a Yechen y que ascendiera a emperador, matasteis con furia al señor del 9º cielo, destrozando el cielo y la tierra. Pero por ello os quedó una vieja herida. Cada 1000 años caéis en un sueño profundo. Y para mantener el orden de los 9 cielos, después de que Yechen ascendiera al mandato imperial, se convirtió, de forma natural, en el emperador celestial de la raza humana, admirado por todos. Dentro de poco, vosotros también seréis como ellos. Ascenderéis al mandato imperial y os alzaréis orgullosos en los 9 cielos. Y yo pronto volveré a caer en un sueño de 1000 años. Maestro, Xiaobai también se va. Por favor, cuidaos mucho. Hemos esperado 1000 años. Por fin hemos esperado esta oportunidad. ¡Clan divino! No esperaba que una bestia como vos tuviera algo de vista. Este es el lugar sagrado de cultivo de mi maestro. Os aconsejo que os marchéis rápido. De lo contrario, moriréis. ¡Qué farsa! Vuestro maestro cae en un sueño cada 1000 años. Ahora, me temo que ya no despertará. ¡Así es! Esta vez, debemos abrirle la cabeza y ver qué secreto se esconde dentro. Un puñado de insignificantes. ¿Con vuestras fuerzas os atrevéis a tocar a mi maestro? Un simple perro guardián. Su reino está a punto de alcanzar el trono imperial. No es de extrañar que sea el maestro imperial, famoso en todo el universo. Pero qué lástima. Y vosotros no podréis detenerme. Maestro, habéis protegido a Xiaobai tantas veces. Esta vez, dejad que Xiaobai os proteja a vosotros. ¡Sacrificio de alma! Maldita sea, no dejéis que escape. ¡Rápido, perseguidle! ¡Clan divino! ¡Qué osadía la vuestra! Esta aura. El emperador celestial. ¡Corred! Buscáis la muerte. No podemos movernos. ¡Xiaobai! 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 ¡No corras! Si seguís corriendo por ahí, alguien podría comeros. ¿Qué vais a hacer? ¿Todavía queréis subir? ¿Qué queréis hacer? Lin Yang, un tonto como tú ha sido joven señor durante más de 10 años. Ya es hora de que yo lo sea. Si me cedéis el puesto de joven señor, os dejaré marchar. Papá dijo que el puesto de joven señor no se puede ceder. Que no lo cedéis, ¿eh? ¡Pegadle! ¡Pegadle con fuerza! ¡Le golpearemos hasta que acepte!
¿Habéis recuperado la cordura? ¿Vosotros qué creéis? ¡Qué bien que no seáis tonto! Ahora os doy dos opciones. O renunciáis al puesto de joven, señor. O ¿O qué? ¿No siempre habéis? tratado a este perro como a vuestro tesoro. Si no obedecéis, esta noche cenaré carne de perro. Probadlo. ¿Creéis que no me atrevo? Pues mirad bien. Hermano, ¿estáis bien? Lin Care. Él no es más que un perro callejero que vuestro padre recogió. ¿Por qué lo protegéis? Él es mi hermano. Es el joven señor de la familia Lin. ¿Joven señor? ¿Qué joven señor es un tonto? Ja, ja, ja. Sea tonto o no, siempre seré el joven señor de la familia Lin. Y vosotros, por insubordinación, ¿qué castigo merecéis? Buscáis la muerte. Guardias, llevad a Lin Care. Hoy voy a darle una buena lección a este tonto. Lin Hai, no os paséis. Si no os marcháis ahora mismo, le contaré a mi padre todo lo que ha pasado hoy. Pues dilo. Pero os advierto, si no os apartáis, no me importará ser cruel con una flor. Señorita, no hace falta que hagáis esto por un tonto. Sé lo que hago. No necesitáis enseñarme. ¿Qué son todos estos gritos? Como discípulos de la familia Lin, armar un escándalo en la calle. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Si queréis pelear, hacedlo a gusto en la gran competición familiar dentro de 3 días. A mí me da igual. Solo temo que algunos no tengan el valor de subir al ring y huyan cobardemente. Bien. Dentro de 3 días, en la gran competición familiar, participaré sin falta. Tú, No importa. Él no es más que un payaso del reino de refinamiento de Ki. ¿Qué habéis dicho? ¡Basta! ¿No es ya suficiente vergüenza? De acuerdo. Dentro de 3 días, esperadme. Creía que vuestra locura era incurable, pero no esperaba que os hubierais recuperado. Sin embargo, vuestro conflicto con Lin Hai hoy fue muy imprudente. Este chico es de mente estrecha. Es de los que guardan rencor. Se vengará de vosotros más adelante. Entonces debería aguantar esto. segundo. Anciano, mi hermano, es el joven señor. Lin Hai, al intentar usurpar su puesto, está cometiendo una insubordinación. El puesto de joven señor de la familia Lin. Al final, se decide por la fuerza. Lin Hai ya está en el 9º nivel del reino de refinamiento de Ki. Vuestro hermano acaba de recuperarse. Si se enfrenta a él, podría ser su perdición. Anciano, no os preocupéis. No es más que un simple 9º nivel del reino de refinamiento de Ki. 3 días de preparación son más que suficientes. ¿Qué? ¿3 días? Hermano, ¿3 días no son suficientes? Lin Hai no os tendrá piedad alguna. No solo ha alcanzado el 9º nivel del reino de refinamiento de Ki, sino que también es discípulo del 9º anciano de la secta Tian. Por favor, no hagáis nada imprudente. ¿Secta Tian? Maestro. Vuestro discípulo ha establecido la secta Tian en el reino humano. Deseamos honraros como nuestro ancestro. ¿Estaríais dispuesto? No es necesario que un canalla de tan mala conducta pueda ser aceptado como discípulo de la secta Tian. Parece que, tras 1000 años, los corazones de la gente se han corrompido. Hermano, ¿estáis bien? Estoy bien. No importa qué antecedentes tenga o qué apoyo tenga. Yo no le doy ninguna importancia a esto. Hermano, esto es un asunto de vida o muerte. No es para tomárselo a broma. Tranquila. Dentro de 3 días, yo tendré mi propio método. Pero... Basta, yo estoy un poco cansado. Volveré a descansar primero. Déjalo. Vuestro hermano acaba de recuperarse de una grave enfermedad. Por el momento, no puede tomar decisiones claras. Dejadle que lo piense bien por sí mismo. Alma divina incompleta. Núcleo dorado destrozado. El clan divino es realmente despiadado. Maestro, Xiaobai hizo todo lo que pudo. Tranquila, conmigo aquí. Seguro que podréis volver a reinar en los 9 cielos. Yo he reinado en este 9º cielo durante decenas de miles de años. No esperaba que
Tras solo 1000 años, nadie en los 9 cielos y 10 reinos me reconociera. Pues esta vez, yo les haré ver de lo que soy capaz. Hermano, ¿y si lo dejáis? En la gran competición, Lin Hai no os dejará escapar fácilmente. Kier tiene razón. Yang Ge, con vuestro nivel de cultivo actual, enfrentaros precipitadamente a Lin Hai es buscar la muerte. Rendirse y retirarse es la elección más sabia. No os preocupéis, aunque renunciéis al puesto de joven señor. Pero mientras vuestro padre sea el patriarca de la familia Lin por un día, será suficiente para aseguraros una vida sin preocupaciones. Os preocupáis demasiado. Un simple payaso en el reino de refinamiento de Qi no es suficiente para hacer que este servidor retroceda. Padre, mi hermano. Dejad que vuestro hermano vaya. Conmigo presente más tarde. Lin Hai no se atreverá a ser tan cruel. Noveno anciano. Gracias a vuestra atenta enseñanza, nuestro hijo ha logrado tales hazañas hoy. Victoria tras victoria. Entre la generación joven de la familia Lin, nadie es rival para mi hijo. Eso es inevitable. Sin embargo, he oído que el joven señor de vuestra familia Lin no es Lin Hai. En cambio, un imbécil se ha convertido en el joven señor. ¿Cómo es eso posible? Es cierto. Ese imbécil es el hijo del patriarca. Pero después de la gran competición familiar de hoy, el joven señor de la familia Lin no será otro que mi hijo Haier. Noveno anciano, no os preocupéis. Eso no me preocupa. Tomé a Lin Hai como discípulo .coN. El propósito de .coN vertirlo en un discípulo directo de la secta Tian. Un simple joven señor de la familia Lin. No es digno de mención. Que mi hijo pueda entrar bajo la tutela del noveno anciano . Es la mayor fortuna de nuestra familia Lin. No más preámbulos. Pero ¿por qué no ha terminado aún este duelo? Noveno anciano. Lin Yang aún no ha llegado. ¿Lin Yang? ¿Os referís a ese joven señor tonto? Exacto. Perder tanto tiempo por un tonto. Es ridículo. Terminad esto de una vez. Este anciano debe llevar a Lin Hai de vuelta a la secta. Muy bien, muy bien. El joven señor Lin Yang se niega a luchar. Se declara su rendición. Vaya, es un cobarde. Qué pena no haber podido matar a este mocoso con mis propias manos. Ahora anuncio. El ganador es... Lin Yang. No me lo esperaba. Este tonto se ha atrevido a venir. Se dice que hace un tiempo, pues ya no está tonto. ¿Y de qué sirve eso? El joven maestro Hai, con un solo dedo, podría aplastarlo. Este servidor simplemente no había llegado. ¿Quién dijo que este servidor se rendía? ¡Lin Yang! ¿Todavía os atrevéis a decir tonterías aquí? La hora ha llegado. Si no habéis llegado es que os rendís. ¡Guardia! Arrastrad a este Lin Yang fuera de aquí. Esperad, padre. Ya que el joven señor ha dicho que no se rinde, pues démosle una oportunidad. Esto. Ya que busca su propia muerte, pues concedámoselo. El noveno anciano tiene razón. Ya que no sabe lo que le espera, que Haier le dé una lección. Está bien. Id a prepararlo. Anuncio la ronda final de la gran competición familiar Lin Yang contra... Lin Yang. Veo que acabáis de recuperaros de vuestra idiotez. Y ya os habéis vuelto locos otra vez, ¿verdad? Ya que de verdad os atrevéis a buscar la muerte. Este servidor cumple su palabra. Si he dicho que te daría una lección, es que te la daré. ¿Este servidor? ¡Basura! ¿Cómo os atrevéis a llamaros este servidor? ¡Qué arrogancia! ¡Atacar! Deja que este servidor vea cuántas habilidades tienes. Bien. Lin Yang. Esto es buscar tu propia muerte. ¡No me culpéis! Técnica de espada del trueno veloz. ¿Por qué ese idiota no se mueve? Me temo que ya está paralizado por el aura del joven maestro Hai. Se ha quedado petrificado. Este es un imbécil. Sin duda, la espada apenas ha salido de la vaina y ya se ha quedado petrificado. Este Lin Yang es el inútil más grande de nuestra familia Lin. Hacéis que el noveno anciano se ría de nosotros. Imbécil. Esta espada os enviará al otro mundo. ¡No! Esta espada de Lin Hai realmente tiene intención de matar. Mi hermano, tened cuidado.
Hermano mayor. A la vista de todos, vosotros como cabeza de familia, no querréis romper las reglas, ¿verdad? Yang-Ye, esquivad rápido. No podréis detener esta espada. Hermano, esquivad rápido. Podríais morir. Lin Yang. Esta espada concentra toda mi energía. Id. Al infierno. Pero, ¿cómo es posible? ¿Es este vuestro ataque con toda vuestra fuerza? Me habéis decepcionado a este venerable. ¡Vosotros! ¿Qué? El juego termina aquí. Lin Yang, ¿qué vais a hacer? Un simple reino de refinamiento de ki de 9º nivel. Mataros es como aplastar un grillo. Fui descuidado. Perder contra un inútil como vos. Pero no os alegréis. Soy un discípulo de la secta Tian. Si os atrevéis a tocarme, Esperad la muerte. Bien. Pues yo, el venerable, veré si se atreven a defenderos. ¡Maldito! Soy el 9º anciano de la secta Tian. ¿Cómo os atrevéis delante de mí a lisiar a mi discípulo? Secta Tian. Ni siquiera el ancestro de vuestra secta Tian se atrevería a hablarme así. Mocoso. Buscáis la muerte. Jefe de la familia Lin, ¿vais a encubrirlo? 9º anciano, Yang-Ye es joven. Sus palabras fueron una ofensa a la secta Tian, lo cual es imperdonable. Espero que el 9º anciano sea magnánimo y perdone a mi Yang-Ye. Maestro, no podéis perdonarlo. Jefe de la familia Lin, vuestra influencia no es suficiente. Hoy, este anciano hará que este chico pague con su sangre. ¡Morid! Bueno, anciano, si seguís siendo tan agresivo, no me culpéis. Píldora devora espíritus. Lin Langtian. ¿Estáis loco? Lin Yang es solo un inútil que recogisteis. ¿Cómo os atrevéis a usar por él? La única medicina espiritual de grado celestial de nuestra familia Lin. Píldora devora espíritus. Después de tomar esta medicina, vuestro cultivo puede dispararse más del doble al instante. Vaya con el jefe de la familia Lin. Por un hijo adoptivo. ¿Estáis dispuesto a arriesgar vuestra propia vida tomando una píldora espiritual? ¿Acaso no teméis que después de tomarla, vuestros meridianos se rompan y muráis? Siempre he considerado a Yang-Ge como mi propio hijo. Si Yang-Ge está en peligro, lo protegeré a toda costa. Bien. Vaya con el jefe de la familia Lin. Sois muy astuto. Maestro, no le dejéis escapar. Vuestro discípulo ya ha sido lisiado por él. No podemos dejarle impune. Tranquilos. La secta Tian tiene medicinas de sobra. Este anciano os curará. Entonces, podréis vengaros vosotros mismos. Bien, Lin Yang. Esperadme. Cuando este joven maestro se recupere, seréis el primero al que buscaré para vengarme. No hace falta. Dentro de unos días, es el día de reclutamiento de talentos de la secta Tian. Entonces, este servidor irá personalmente a la secta Tian. Si queréis venganza, os espero cuando queráis. Un inútil como vosotros, de mala conducta, que daña a los de su propio clan. ¿Acaso pretendéis entrar en mi secta Tian? Soñáis despiertos. Nadie puede impedir que este servidor vaya a donde quiera. Hermano, ¿de verdad vais a la secta Tian? Mejor no vayáis. Ese 9º anciano de la secta Tian seguramente os pondrá las cosas difíciles. Así es, Yang-Ge. Os aconsejo que os quedéis en casa y descanséis bien. No será tarde, si vais después de que vuestro cultivo avance. Tranquilos, esta vez que voy a la secta Tian, este servidor tiene sus propios planes. Hermano,
Talento de nivel 1. No apto. El siguiente. Talento de nivel 3. No apto. El siguiente. Ni siquiera un talento de nivel 3 es suficiente. Esto es demasiado estricto. Parece que no tengo ninguna esperanza. ¿Quién iba a decir que, después de 10.000 años, sería este maestro quien tendría que admiraros, muchacho? Lin Yang, ¿quién nos dio la osadía de venir a la secta Tian? ¿Qué? Hermano Lin, ¿conocéis a esta persona? Hermano mayor, este es el joven señor tonto punto de mi familia Lin. Así que es un tonto, ¿eh? No me extraña que traiga un perro. Un tonto también es digno de entrar en la secta Tian. ¡Qué chiste! Esto no es una perrera. Si sois listos, marchaos con vuestro perro. Parece que la lección que le di al joven Hai no fue suficiente. ¿O queréis revivir el dolor de la mano rota? Ah, ¿sí? Dejad de decir tonterías. Las heridas de este joven señor ya fueron curadas por mi maestro. Es más, se ha fortalecido tras la adversidad. Y ha logrado irrumpir en el reino de establecimiento de la base. Mientras que vosotros no sois más que un insignificante reino de refinamiento de chi. Si decís una palabra más, os arrancaré la piel. ¡Silencio! Tened cuidado conmigo. Lin Yang, de la familia Lin de Ciudad Shicheng. Deseo unirme a la secta Tian. Hermano mayor, este muchacho no ha venido en absoluto a unirse a nuestra secta Tian. Simplemente ha venido a causar problemas. Hermano menor 9, ¿conocéis a este muchacho? ¡Claro que lo conozco! Este muchacho es de mente estrecha. Ha lisiado a mi querido discípulo. Quien quiera que lo admita en la secta se estará oponiendo a este anciano. Siendo así, entonces, marchaos. La secta Tian no acepta discípulos con una conducta tan despreciable como la vuestra. La secta Tian fue una vez la cumbre de las sectas del reino humano. Lógicamente, debería acoger a todos los talentos. ¿Por qué no me dais una oportunidad? También sabéis que nuestra secta Tian fue una vez la secta número 1 del mundo. Por lo tanto, solo aceptamos genios, no a escoria como vosotros. ¿Cómo sabéis que no soy un genio? ¿Ja? ¿Tú? Hoy te haré ver, bastardo, lo que es un genio. ¿Qué? ¿Talento de nivel 8? Talento de nivel 8. Ahora mismo, en la secta Tian. Solo el gran anciano tuvo un talento de nivel 8. Los demás ancianos solo tienen nivel 7. No esperaba que hoy apareciera otro genio de nivel 8. Anciano 9. No esperaba que encontraras un tesoro en Ciudad Shicheng. ¡Oh! ¡Anciano segundo! ¡Estáis bromeando! El hermano menor Lin tiene un talento excepcional. Con tal talento, seguramente se convertirá en el pilar de la secta Tian en el futuro. Bastardo, ¿lo veis? Esto es un genio. Es un reino completamente diferente al vuestro. Pensé que era algo más impresionante. Un simple talento de nivel 8. Si tenéis agallas, venid y probad. La aptitud de este servidor. Solo con una estatua no es suficiente para medirla. Auda, esta estatua es del ancestro de la secta Tian, el emperador celestial. La razón por la que la secta Tian ha perdurado 1000 años es gracias a la protección de esta estatua. ¿Cómo os atrevéis, bastardo ignorante, a insultarla? Todos los líderes de la secta Tian a lo largo de la historia. ¿Cuál de ellos no se apoyó en la bendición de la estatua para alcanzar el Dao? Habéis insultado la estatua del emperador celestial. Hoy, salir de aquí con vida será difícil. Y todavía os atrevéis a querer uniros a la secta Tian. Antaño, la secta Tian fue gloriosa. Todo gracias a que acogía a los mejores talentos del mundo. Pero ahora, la secta Tian. Solo quedan un montón de ignorantes. No me extraña que la secta Tian esté tan decadente. ¿Qué decís? ¡Os estáis buscando la muerte! Ye Chen, vuestros descendientes se atreven a faltarle el respeto a este servidor. ¡Insolente! ¿Os atrevéis a llamar al emperador celestial por su nombre? ¡Morid! Quinto anciano, un bastardo de la familia Lin de Ciudad Shicheng. ¿Por qué ibais a molestaros vos, anciano, en actuar? El discípulo se ofrece voluntario. Está bien. Ha insultado al ancestro de nuestra secta Tian. Que su alma sea aniquilada. Sí. Lin Yang, todo esto os lo habéis buscado vos. Niño insolente. ¿Os atrevéis a insultar a los ancestros de mi secta Tian? ¡Morid! Ye Chen,
Han pasado 10.000 años. ¿Todavía me reconocéis como vuestro superior? La estatua del emperador celestial reacciona por él, solo con una frase. ¿Acaso he visto mal? La estatua del emperador celestial ha reaccionado. ¡Imposible! Si el ancestro emperador celestial de verdad conociera a este mocoso, me arrancaría la cabeza y se la daría para que jugara al fútbol. ¿Qué está pasando aquí? ¡Mirad! ¡El emperador celestial! ¡El emperador celestial ha manifestado su poder! ¿Esto? ¿Cómo es posible? El emperador celestial ha intervenido para ayudarle. El segundo anciano de la familia Lin dijo que el emperador celestial, al ascender, dijo que solo cuando la secta Tian se enfrentara a una calamidad, la estatua protegería a la secta. Durante cientos de años, la estatua nunca se había manifestado. ¿Y ahora ha intervenido por él? ¿Será que este mocoso de verdad conoce al emperador celestial? De ninguna manera. ¿Qué clase de existencia es el ancestro emperador celestial? Ni siquiera su propio antepasado podría tener relación con el emperador celestial. ¡Lo entiendo! Este muchacho insultó la estatua hace un momento. Por eso el emperador celestial se enfadó. Por eso se manifestó. Solo que el ataque de antes fue justo lo que Wuyi resistió. Por eso ocurrió así. A quien el emperador celestial realmente quiere matar punto es a este bastardo de la familia Lin. ¿Reconocéis esta orden? La orden del emperador celestial. Es la orden del emperador celestial, perdida hace muchos años. Entonces, deberíais saber que quien posee esta orden es como si el emperador celestial mismo estuviera presente. ¿Qué queréis hacer? La secta Tian, en vuestras manos, ya ha caído a ser una fuerza de tercera categoría. Voy a tomar el control de la secta Tian. ¿Qué? Quinto anciano. ¡Esto es inaceptable! Así es, ancianos. No os dejéis engañar por este hombre. Este discípulo y este bastardo nos conocemos desde hace 10 años. ¿Cómo no voy a conocer sus antecedentes? Él es solo un perro inútil de mi familia Lin. ¿Cómo podría conocer al emperador celestial? Es muy probable que esta orden del emperador celestial sea una falsificación que este bastardo ha conseguido de algún sitio. ¿Falsa? Así es. La orden del emperador celestial se perdió hace muchos años. Este talismán es simplemente una falsificación de este bastardo. Este asunto es de gran importancia. Quinto anciano, conozco muy bien el verdadero valor de este bastardo. Ha insultado la estatua divina y es un fanfarrón. No escapará de la pena de muerte. Dejadme que me encargue personalmente de matarlo. Asumiré toda la responsabilidad. Gran anciano. Gran anciano, ¿cómo es que habéis venido? No es de extrañar que atrajera el fenómeno del emperador celestial. Resulta que la orden del emperador celestial ha aparecido. Gran anciano, no os dejéis engañar por este hombre. Esta orden del emperador celestial es completamente falsa. Sí, gran anciano, él. ¡Callad! La orden imperial contiene claramente la presión del emperador celestial. ¿Cómo podría ser falsa? Parece que dentro de la secta Tian todavía hay gente con buen juicio. Joven, ¿qué deseáis? Ser el maestro de secta interino. Lo que decís no es imposible. Solo que aún necesitamos algo de tiempo. No importa. Tiempo es lo que me sobra. Bien, por favor. ¿A qué esperáis? ¡Rápido! ¡Ayúdame a levantarme! Para que algún día pudiera convertirme en el maestro de la secta Tian, cultivé con ahínco durante 50 años. Y al final, este inútil me ha adelantado. Hermano mayor, si logramos deshacernos de este inútil, entonces el puesto de maestro de secta interino seguirá siendo vuestro. Lin Yang. Ya nos veremos las caras. Sobre el asunto de Lin Yang como maestro de secta interino, ¿tenéis alguna objeción? De ninguna manera. Ese Lin Yang no es más que una hormiga. Apenas ha alcanzado el reino de refinamiento de Qi. Si él ocupa el puesto de maestro de secta, ¿no se reirán todos de nuestra secta Tian? Pero la orden del emperador celestial ya ha aparecido. Según el edicto póstumo del emperador celestial, quien posea la orden del emperador celestial
es el nuevo maestro de secta. Segundo, ¿qué pensáis? De todos modos, el puesto de maestro de secta está vacío. Ya que quiere sentarse, pues que se siente. ¿Solo qué? Tendremos que ver si después de la alianza matrimonial dentro de la santa doncella de la secta Xuanyin casándose con un discípulo verdadero de la secta Tian es la regla que ambas sectas han establecido durante años. ¿Solo qué? En los últimos años, la secta Tian ha decaído y la secta Xuanyin nos desprecia cada vez más. Cada vez que vamos a la secta Xuanyin para la alianza matrimonial, nos exigen pasar una prueba. Durante tantos años, tantos discípulos verdaderos que fueron a la prueba, o murieron o quedaron lisiados. ¡Es realmente vergonzoso! Esta vez Wang Tao debería haber ido a la prueba. Pero como Lin Yang quiere ser el maestro de secta interino, es lógico que vaya él. ¿No creéis, gran anciano? La santa doncella Xuanyin está en el 9º grado del núcleo dorado, mientras que Lin Yang apenas está en el reino de refinamiento de Qi. Ya que Lin Yang quiere ser el maestro de secta interino, debemos darle esta oportunidad para que se demuestre a sí mismo, ¿no es así? Vosotros, ancianos, sois realmente crueles. Me enviáis a mí, un cultivador del reino de refinamiento de Qi, a enfrentarme directamente a alguien del 9º grado del núcleo dorado. ¿No es eso enviarme a la muerte? ¿Tenéis miedo? Si tenéis miedo, no seáis maestro de secta interino. Miedo. Este servidor ni siquiera sabe qué es eso. Sin embargo, necesito una técnica que me ayude. Este es el arsenal marcial de nuestra secta Tian. Joven, ved qué técnica queréis. ¿La regla devoraulas? Puedo daros otra oportunidad. Volved a elegir. Gran anciano, aunque esta regla de Boraulas es una técnica común, para este joven es más que suficiente. Dádsela. Pero también quiero otra cosa. Un trozo de cobre y hierro oxidado. ¿Y lo consideráis un tesoro? Es para morirse de risa. Bien, ahora la espada preciosa tiene a su héroe. La prueba de matrimonio que se avecina dependerá de nuestro secta interino. No me lo esperaba. Esta espada personal que siguió a Ye Chen hasta el mandato imperial, ahora se ha convertido en esto. Siendo así, joven, ponedos en camino. Esperad. Cuando regrese de la secta Xuanyin, quiero una píldora Yijin. ¿Qué? ¿Una píldora Yijin? Esa es una píldora de 9º grado celestial. El segundo anciano hizo grandes contribuciones a nuestra secta Tian, y solo por eso se le concedió una. ¿Por qué la merecéis vos? No digáis más. Con que superéis la prueba, os daré una píldora Yijin. Trato hecho. Maestro imperial. ¿Por qué él puede ser nuestro maestro de secta interino de la secta Tian? ¿De verdad creéis que ser maestro de secta interino es tan fácil? El discípulo no lo entiende. Por favor, iluminadme, maestro imperial. La prueba de la secta Xuanyin es una muerte segura. Ya veréis, este bastardo, al ir allí, seguro que no regresará. ¡Qué imponente! Pensar que, en su día, cuando nuestra secta Tian gozaba de su esplendor, también era así. El emperador celestial dejó innumerables tesoros, que ya habéis acabado así. Solo podéis culparos a vosotros mismos. Vos. ¿Este es el que viene de la secta Tian para el matrimonio? La secta Tian parece haber caído de verdad. Una hormiga en el reino de refinamiento de Qi. ¿Y ya es digno de ser un discípulo directo? Sobreestimado. Y todavía quiere casarse con nuestra santa doncella. Es como un sapo que quiere comer carne de cisne. Cuando veáis a la santa doncella más tarde, debéis prestar atención a la etiqueta. No miréis demasiado. Tranquilos. Aunque sea una inmortal descendida del cielo, ni siquiera la miraría 2 veces. Es solo una mujer. ¿Estáis locos? Esto es la secta Xuanyin. ¿Queréis morir aquí? Si la secta Xuanyin quiere ponerme a prueba, entonces yo, este venerable, veré qué clase de cimientos tiene esta secta Xuanyin. Una simple hormiga del reino de refinamiento de Qi. ¿Cómo os atrevéis a hablar con tanta arrogancia? Si yo, este santo hijo, no os doy una buena lección, seguramente no sabréis cuál es vuestro lugar. El santo hijo ahora ya ha alcanzado el 8º rango del núcleo dorado, solo por debajo de nuestra santa doncella. Ahora este chico va a pasarlo mal. Santo hijo, este discípulo nuestro es joven y habla sin pensar. Santo hijo, por vuestra gran magnanimidad, perdonadle. Lo que más me molesta a mí, este santo hijo, son esos que solo tienen labia.
pero en realidad son cobardes e inútiles. Hace un momento hablabais con tanta arrogancia diciendo que queríais participar en la prueba de nuestra secta Xuanjin. ¿Cómo es que ahora solo os escondéis detrás de otros? ¿Una rata como vosotros es digna de casarse con la Santa Doncella? Os aconsejo que volváis a vuestra secta Tian y juguéis con el barro. ¡Exacto! ¡Volved! Sí, volved a vuestra secta Tian. No es que yo, este venerable, no quiera actuar. Es solo que temo que si lo hago, la secta Xuanjin perderá a un santo hijo. ¿Vos? Santo hijo, no os rebajéis a su nivel. Ufa. ¿De verdad creéis que porque un anciano de la secta Tian nos proteja, no podré acabar con vosotros? Esto es la secta Xuanjin. No podréis detenerme si quiero matar a alguien. Deteneos. Son nuestros invitados de la secta Xuanjin. No los tratéis con desprecio. Pero le faltaron al respeto a la Santa Doncella. Si tenéis resentimiento, entonces en la prueba de mañana, seréis vosotros quienes representéis a la secta Xuanjin en la batalla. ¿Ah? Bien, mocoso, recordad esto. Mañana. Haré que seáis el discípulo de la secta Tian que muera de la forma más miserable de la historia. Esperad. El discípulo de la línea principal que ha enviado la secta Tian esta vez. Resulta que solo está en el reino de refinamiento de Chi. Interesante. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Me gustaría matarlo con... Una espada vieja y oxidada. Y además, practica una técnica de espada de nivel mortal. Así es. Esa espada no solo está oxidada, sino que está llena de muescas. Ni siquiera es tan buena como la espada más común. Además, la técnica de espada que practica no tiene ni una pizca de fluctuación de energía espiritual. Debe ser una técnica de espada de nivel mortal. Ja, 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 ja. Parece que la secta Tian estos años realmente ha caído tan bajo como la basura. Ni siquiera pueden sacar un arma decente. No pueden. Este humilde sirviente cree que es muy posible que la secta Tian sepa que no superarán la prueba de nuestra secta Xuanjin. Por eso enviaron a un simple carne de cañón a morir. Muy probable. Mañana, delante de todos, voy a humillar bien a la secta Tian. Quiero que sepan que la secta Tian de hoy no está a la altura de nuestra secta Xuanjin. Además, la Santa Doncella y yo hemos crecido juntos desde pequeños. Ella está destinada a ser mi mujer. Nadie puede tocarla ni un poco. Maestro, perdonad la torpeza de vuestro discípulo. La regla de Boraulas. Discípulo. Ya la he practicado con ahínco durante décadas. Pero siempre he sido incapaz de comprender el verdadero significado del Dao de la espada imperial. Aunque la regla de Boraulas no usa energía espiritual, es como una técnica de espada mortal. Pero usar la quietud para controlar el movimiento y la velocidad para controlar la quietud. Eso es el arte de la espada. Solo os lo mostraré una vez. Mirad bien. Han pasado 1000 años. La espada Chuque ha perdido todo su filo. Se ha convertido en un adorno arrumbado en un rincón. Regla de Boraulas. Y se ha convertido en una técnica ordinaria que nadie valora. Pero mañana, yo haré que esta técnica de espada de nivel imperial reaparezca. Lin Yang, si os arrepentís ahora, aún puedo llevaros de vuelta a la secta. Ay. A lo sumo, perderéis un poco de prestigio. Quinto anciano, esas palabras podríais decírselas a los de enfrente. ¡Qué descaro! Ya veremos cómo morís. La prueba se divide en una parte teórica y otra marcial. La prueba teórica es la escalera celestial. Esta escalera celestial, me temo que hasta ese chico de la secta Tian le tendrá miedo. Quizás después de subir la escalera celestial, ya no tenga el valor de volver a cultivar. Esta escalera celestial pone a prueba el alma divina que los cultivadores han acumulado con el tiempo. Cuanto más fuerte sea el alma divina, más alto subiréis. Un alma divina débil. Si intenta subir la escalera celestial a la fuerza, podría explotar y morir. Os aconsejo que os midáis bien. No sea que no aguantéis hasta la prueba marcial y muráis en esta escalera celestial. Un alma divina que ha cultivado durante 10 millones de años, ¿es suficiente? Lin Yang, sois el invitado. Vosotros primero. Si yo fuera el primero, esta prueba no tendría ningún misterio. ¡Qué descaro! Este inútil seguramente ni sabe lo que es un alma divina.
Exacto. Un simple cultivador del reino de refinamiento de Qi. ¿Cómo se atreve a decir semejante barbaridad? Vosotros, una hormiga del reino de refinamiento de Qi. Seguramente ni siquiera habéis condensado vuestra alma divina, ¿verdad? Esta clase de prueba, yo puedo alcanzar la cima con suma facilidad. Desde que la secta Xuanyin fue fundada, no más de 5 personas han llegado a la cima de la escalera celestial. Y esas 5 personas son todos ancianos supremos de mi secta Xuanyin. Vosotros, una hormiga del reino de refinamiento de Qi, si de verdad podéis llegar a la cima, pasaré de rodillas por debajo de vuestras piernas. Trato hecho. Pero si perdéis, también tendréis que pasar por debajo de mis piernas. Y además, en la entrada de la secta Xuanyin, arrodillaros durante 3 días y 3 noches. Y disculparos con la santa doncella. ¿Os atrevéis a aceptar? No le aceptéis. Está claro que quiere humillaros. Humillar a la secta Tian. ¿Estáis locos? ¡Qué desgracia para la secta! ¡Qué desgracia para la secta! ¡Qué desgracia! No debimos, bajo ningún concepto, que enviar a un imbécil como vosotros a representar a nuestra secta Tian. Después de hoy, el honor de nuestra secta Tian quedará completamente destrozado. ¿Cómo voy a explicárselo al gran anciano? Realmente es un imbécil. Después de hoy, la secta Tian se convertirá en una secta de bajo nivel, ni siquiera de tercera categoría. Ya no tendrá cara para andar por el mundo marcial. Mirad bien, inútiles. Hoy, este santo hijo os mostrará de lo que soy capaz. Digno de ser el santo hijo. Subir la escalera celestial le resulta tan fácil. Pues claro, el santo hijo es un genio, solo superado por la santa doncella. ¡7 escalones! Ni hablar de 7 escalones. Las personas que han logrado subir 6 escalones se pueden contar con los dedos de una mano. Parece que este Yun Tian es, en efecto, un genio que solo se ve una vez cada 100 años. Hermano mayor, sois increíble. Mirad a ese inútil de la secta Tian. Se ha quedado boquiabierto. ¿Os habéis quedado tontos, inútiles? Os lo digo, si no tenéis cuidado en la escalera celestial, podéis perder la vida. Os aconsejo que seáis sensatos. Esperad a arrastraros bajo las piernas de este santo hijo. Este inútil del reino de refinamiento de Qi, me temo que ni siquiera podrá subir el primer escalón de la escalera celestial. Así es, con tan poca cultivación, ¿cómo os atrevéis a desafiar al santo hijo? Yo estoy esperando a que vengáis a arrastraros bajo las piernas de este venerable. Vuestra boca es más dura que vuestra vida. Hoy voy a ver cómo morís. Este inútil del reino de refinamiento de Qi, me temo que ni siquiera podrá subir el primer escalón de la escalera celestial. ¡Ja, ja, ja! Así es. Con tan poca cultivación, ¿cómo os atrevéis a desafiar al santo hijo? Un cultivador del reino de refinamiento de Qi. En teoría, a punto incluso subir el primer escalón debería ser difícil. ¿Cómo es que lo hace con tanta facilidad? ¿El primer escalón? Eso no es nada. Incluso los discípulos de mi secta Xuanyin que limpian letrinas pueden subir el primer escalón. Sí, solo si podéis subir el tercer escalón, punto es el estándar para los discípulos externos, punto de nuestra secta Xuanyin. Subir el primer escalón. ¿Y os atrevéis a regodearos? Es 3 niveles. Inútil de la secta Tian, os lo digo. 3 niveles es vuestro límite. Si os atrevéis a dar un paso más, explotaréis y moriréis. Ah, ¿sí? Entonces, abrid bien los ojos para este venerable, a la vista de todos. A ver qué trucos usáis. ¿Nivel 4? Un reino de refinamiento de Qi ha subido al 4º nivel de la escalera celestial. ¡Esto es imposible! ¡Sigue avanzando! Nivel 5. Nivel 6. Nivel 6. Lin Yang, ya basta. Ya es suficiente. Aunque no sois como el santo hijo, ya es más que suficiente. La derrota es honorable. Este inútil. ¿Cómo es posible que suba al 6º nivel de la escalera celestial? ¿Y qué si es el 6º nivel? Por encima del 6º nivel. Cada nivel es como un abismo insuperable. Desde el 6º nivel,
Jamás en esta vida podrán compararse con los genios del séptimo nivel. Ah, ¿sí? ¿Quién lo iba a decir? La secta Tian tiene un genio de séptimo nivel. Pero el séptimo nivel sigue sin impresionarme. ¿Cómo es posible? Este inútil. ¿Cómo puede estar a mi misma altura? La escalera celestial de séptimo nivel no es para tanto. Vosotros. No me esperaba que esta pequeña escalera de 10 niveles pudiera atrapar a tantos supuestos genios. ¡Qué insolencia! ¡La escalera celestial ha aparecido! Estos miles de años. Solo los sucesivos líderes de secta, la Gran Protectora y la Santa Doncella, lograron subir al octavo nivel. ¿Qué sois vosotros? ¿Con qué derecho os atrevéis a hablar con tanta arrogancia aquí? ¿Con qué derecho? Con este mismo sendero celestial. Para vosotros, simples mortales, es como un abismo insuperable. Pero para mí, no es más que una escalera rota. 8 niveles. Él es solo del reino de refinamiento de Ki. ¿Cómo lo ha conseguido? 9 niveles. ¡Ja, ja, 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 ja! Nuestra secta Tian ha encontrado un tesoro. Un prodigio de 10 niveles. Ahora podéis arrastraros. Imposible. Soy solo un inútil del reino de refinamiento de Chi. ¿Cómo podríais subir al sendero celestial de 10 niveles? Seguro que habéis hecho trampa. ¿Es esta la forma de actuar de los prodigios de vuestra secta Xuanyin? Este servidor, en toda su vida, solo logró subir al 9º nivel del Sendero Celestial. Vosotros, un insignificante del reino de refinamiento de Ki, se supone que en el 4º nivel del Sendero Celestial ya deberíais haber explotado y muerto. ¿Cómo es posible que llegarais a la cima? ¿Sospechar que habéis hecho trampa? ¿Acaso está mal? ¡A la vista de todos! Lin Yang ya ha llegado a la cima. ¿Cómo podéis ser tan desagradecidos? Gran Protector, sospecho que este muchacho debe de esconder un artefacto imperial. Solo así pudo soportar el poder de esta escalera celestial. He llegado a la cima. ¡Vosotros! ¡No digáis tonterías! ¿Os atrevéis a dejar que este servidor os revise? El gran protector de la secta Xuanyin tiene una mente tan estrecha. Parece que la secta Xuanyin no es para tanto. Maestro. ¿Y bien? Él no tiene ningún arma imperial. Ahora, ¿podéis arrastraros? ¡Maldito! ¡Deteneos! ¡Es maestro! ¡Dejadme matarlo! ¡A este inútil que no conoce su lugar! Si atacáis ahora, ¿dónde quedará el honor de nuestra secta Xuanyin? Parece que vuestra secta Xuanyin sabe apostar, pero no sabe perder. ¡Buscáis la muerte! Nuestra secta Xuanyin cumple su palabra. ¿Y el juramento del Santo Hijo de hace un momento? ¿Por qué no lo ejecutáis aún? Ejecutarlo podéis. La cuestión es si podéis soportarlo. Santo Hijo, arrastraos. Así es como debe comportarse un santo hijo de la secta Xuanyin. Vos no os alegréis demasiado pronto. Aún queda la prueba marcial. Maestro, para la siguiente fase, la prueba marcial. Por favor, permitid que vuestro discípulo luche en lugar de la Santa Doncella. Vuestro discípulo os garantiza con su cabeza que acabará con este mocoso arrogante. Maestro. Concedido. Bien. Dejad que luchéis en lugar de la Santa Doncella. Os lo dije. En esta prueba marcial, este mocoso del reino de refinamiento de Chi no podrá volver a ganar, ¿verdad? ¿Cómo es posible? En la prueba civil de antes, este mocoso tuvo una suerte increíble. Pero en la prueba marcial, no se puede fingir. El Santo Hijo está en el núcleo dorado. Además, empuña un arma divina para lidiar con alguien del reino de refinamiento de Chi. Un solo movimiento es suficiente. Cuando empiece la competición, rendíos inmediatamente mientras quede la montaña verde
no faltará leña para quemar. Rendirme. Yo no acepto eso. En cuanto a este inútil, suba al ring. Haré que su sangre salpique por todas partes. ¿Vosotros? ¿Acaso tenéis miedo? Miedo, este servidor nunca lo ha tenido. Solo habéis ganado la prueba escrita. Y ya os comportáis con tanta arrogancia. Sois un inútil que nunca ha visto mundo. Y aún así os atrevéis a soñar con casaros con la hermana mayor Xiao Yao. Es como una rana queriendo comer carne de cisne. Ya lo he dicho antes. No me interesa vuestra santa doncella, aunque posea una belleza capaz de derrocar ciudades y naciones. Ni siquiera la miraría 2 veces. Este mocoso. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto a nuestra santa doncella? Matad a este perro. Si os atrevéis a insultar a nuestra santa doncella una vez más, haré que no tengáis un lugar donde ser enterrados. Queréis que este servidor tome a vuestra santa doncella. Pero para este servidor, ella solo podría ser una sirvienta. ¡Este santo hijo! ¡Uy! Haré que deseéis estar muertos. El hermano mayor Jun está furioso. Incluso ha invocado las armas divinas, las gemelas escarlatas. Las ha invocado. Una sola de estas armas divinas. Ya es un artefacto de primer nivel. Y las 2 juntas. Son incluso comparables a un arma del Dao. Este mocoso de la secta Tian. Me temo que hoy morirá aquí. Hoy haré que vosotros inútiles seáis testigos del poder de un arma del Dao. Se acabó, se acabó. Con un experto en el reino del núcleo dorado, Lin Yang está condenado. Pues dejadme ver bien. ¿Qué tal es vuestra fuerza? A estas alturas, todavía invocando esa espada rota. ¡Rendíos ya! ¿Es esta la base de vuestra secta, Tian? Una espada rota, que ni siquiera es un arma mortal. Y además, una técnica de espada que ni siquiera es una habilidad mortal. ¿Cómo os atrevéis a mostrarla? Parece que me habéis estado vigilando mucho. Este joven señor necesita vigilaros para mataros. ¿Os sobreestimáis demasiado? Bien, pues dejad que este servidor vea cómo vais a matarme en el poco tiempo que os queda. Abrid bien vuestros ojos de perro y mirad bien cómo este joven señor os masacra hasta la muerte. ¡Corte de espada valiente en la nieve! El hermano mayor Yu no se ha contenido en absoluto. Nada más empezar, ha usado la habilidad divina de grado celestial. Corte de espada valiente en la nieve. Esta vez, veremos cómo se esconde este inútil del reino de refinamiento de Chi. Tesoro del Dao. Habilidad divina de grado celestial. Parece que hoy este viejo realmente va a perder su vida. Este chico arrogante y engreído, por fin va a morir. Ya no hay nada que ver. Él ¡Lo ha bloqueado! ¿Cómo es posible? ¡Monstruo! Esto es un monstruo. ¿Una espada de hierro común? ¿Una técnica marcial ordinaria? ¿Cómo puede rivalizar con un tesoro del Dao y una habilidad divina de grado celestial? Un inútil en el reino de refinamiento de Qi. Con un montón de basura. Ha logrado bloquear mi ataque con toda mi fuerza. ¿Cómo es posible? Santo Hijo, vuestro golpe mortal no es para tanto, ¿verdad? ¡Os mataré! Este chico no está luchando. Cada movimiento es como un paseo por el jardín. Claramente está jugando con Yuner como si fuera un niño. ¡Santo Hijo! ¡El Santo Hijo ha perdido! Decís que es una prueba. Sin embargo, cada golpe busca la muerte. Entonces, no me queda más remedio que mataros. ¡Esperad! ¿Qué? Gran protector, ¿estáis tan ansioso por salvar a vuestro discípulo que ignoráis las reglas?
Nosotros, la secta Xuanjin, os tratamos como a un invitado y hasta os preparamos una prueba con gran esmero. Sin embargo, ocultasteis vuestra verdadera fuerza a propósito. Esto es claramente para humillar a nuestra secta Xuanjin. ¿Cómo podría este anciano permitíroslo? Un crimen inventado. Nunca carece de pretexto. Pero si insistís en pensarlo así, entonces os concederé vuestro deseo. ¡Gunner! ¡Maldito! ¡Os mataré! Gran protector, vosotros, como anciano, atacando a un joven, ¿no es un poco inapropiado? ¡Afuera! Lin Yang, ¡corred rápidos! ¡Pequeño bastardo! Hoy no escaparéis. Justo a tiempo. Si el joven no sirve, dejad que este servidor vea si vosotros, el viejo, sois solo un hombre vacío. Regla. Devora. Olas. Detened vuestras manos. ¿Esta voz? Es la maestra de secta. La maestra de secta ha intervenido por este tipo. ¡Maestra de secta! Este bastardo mató a mi discípulo y encima sin pelos en la lengua. Insultando a la secta sagrada, su crimen merece la muerte. En el ring, las espadas no tienen ojos. Si habéis perdido, debéis aceptarlo. Pero... Por favor, dejad que Lin Yang entre en la sala principal. Sí. Padre, ese mocoso habla sin reparos. Y encima, insulta a la secta sagrada. ¿Por qué le perdonáis la vida? Aunque ese mocoso es arrogante, la técnica de espada que usó contenía un rastro de poder, que incluso yo temo. ¿Qué poder es ese? ¿Que incluso vos, padre, teméis? El poder del emperador celestial. ¿Cómo es posible? Él es solo un cultivador del reino de refinamiento de Qi. ¿Cómo podría tener el poder del emperador celestial? Si esto es cierto, entonces este mocoso quizás pueda resolver una crisis milenaria para nuestra... Lin Yang, en vuestro primer encuentro, habéis hecho que nuestra secta Xuanjin pierda. Un prodigio que solo aparece cada 100 años. Realmente no nos tenéis a la secta Xuanjin en consideración, ¿verdad? El prodigio del que habláis era demasiado arrogante. Corazones perversos. Yo solo os he librado de un mal. ¡Tú, insolente! ¿Estáis loco? Tenéis delante al santo venerable de la secta Xuanjin. ¿Os atrevéis a ofender incluso al santo venerable? ¿De verdad no queréis salir de aquí con vida? Su ira. Nuestra secta Tian no podrá soportarla. Ah, ¿sí? Su confianza debe tener algo en lo que apoyarse. Parece que mi suposición era correcta. Este joven es un verdadero discípulo del emperador celestial. Retiraos todos. Lin Yang, tened cuidado con vuestras palabras. Si el santo venerable se enfada, la sangre correrá por miles de li. Nadie podrá salvar vuestra vida. ¿Qué ignorancia? No pensé que después de tantos años de declive de la secta Tian, surgiría un genio como tú. Esta vez, es cierto que mi secta Xuanjin está un paso por debajo de la vuestra. Habéis despedido a todos y me habéis dejado solo. Supongo que tenéis algo que pedirme, ¿verdad? Pero antes, dejadme decir una cosa. Mi precio es muy alto. ¿Cuán alto? ¿Acaso ni siquiera sois dignos de ser el yerno de nuestra secta Xuanjin? Ya lo he dicho. No me interesa la santa doncella. Sin embargo, necesito un arma del pabellón inmortal. ¿Cómo es que conocéis el pabellón inmortal? Una vez leí un pergamino antiguo donde se mencionaba el pabellón inmortal. ¿Y podéis abrir el pabellón inmortal? El pabellón inmortal no es más que una caja de mecanismos que Ye Chen usó para esconder tesoros en aquel entonces. Y los ancestros de la secta Xuanjin no eran más que discípulos directos de Ye Chen en aquel entonces. Puedo intentarlo, pero si lo abro, necesito una hierba inmortal de su interior. ¿Qué objeto? Una flor de datura. ¿Una medicina espiritual de grado inmortal? Para curar las heridas de Xiaobai, una flor de datura debería ser suficiente. Pero... ¿Qué pasa? ¿No queréis darla? Jajaja, bien. Mientras podáis abrir el pabellón inmortal, esa flor de datura será vuestra. Trato hecho. Mañana enviaré a alguien a traer el pabellón inmortal. Solo tenéis que venir de nuevo entonces. Santo venerable.
Ya que está confirmado que este chico es el sucesor del emperador celestial, no deberíamos matarlo cuanto antes, para cortar el mal de raíz. No es que no vaya a matarle, es que todavía me es útil. Id a prepararos primero. Si mañana no... El pabellón inmortal lleva sellado 10.000 años. Los sucesivos líderes de la secta Xuanyin, ninguno ha podido abrirlo. Según mi parecer, este chaval simplemente está haciéndonos perder el tiempo. Ya que el santo venerable ha hablado, dejadle intentarlo. Pero no digáis que no os lo advertí. Si os atrevéis a demorar el tiempo a propósito, o a hacer trampas, entonces no os extrañe que no sea cortés con vosotros. Aquel chaval, Yechen, para asegurar que bajo los 9 cielos, nadie pudiera abrir este pabellón inmortal, me pidió expresamente que le tendiera la formación de las 4 bestias mitológicas. Simples mortales, ¿cómo podríais comprender esta formación? Hoy, el momento y el lugar no son propicios. Descansad primero. Mañana hablaremos. Este gran protector, él. Bien, entonces quiero ver cómo. Abrís esta caja de mecanismos del pabellón inmortal. Fa. Gran protector. Este hombre claramente se está burlando de nosotros. Ya ha pasado una noche, y él ni se ha movido. Santo venerable, este chico creo que no hay manera de que abra este pabellón inmortal. En mi opinión, lo mejor es deshacerse de él cuanto antes. Un mocoso imberbe. ¿Cómo se atreve a burlarse de este servidor? ¡Matadlo! He dormido una noche plácida. ¡Qué maravilla! Prometiste al santo venerable que abrirías este pabellón inmortal, pero ahora eres tan negligente. ¿De verdad creéis que nuestra secta Xuanyin no tiene carácter? Claro que no. A los ojos de este servidor, la secta Xuanyin y una secta menor de bajo nivel no tienen ninguna diferencia. Si este servidor quisiera, con un chasquido de dedos podría hacer que la secta Xuanyin se convirtiera en cenizas. ¡Estáis buscando la muerte! Pero ahora que he dormido una noche, ya he comprendido cómo abrir este pabellón inmortal. ¿Todavía os atrevéis a burlaros de nosotros? Si no me creéis, dadme una espada y lo veréis. El pabellón inmortal que la secta Xuanyin no ha podido abrir en 10.000 años, hoy será reabierto. ¿Qué pretende este tipo? Formación de las 4 bestias mitológicas. Esto es lo que se conoce como una formación divina que nadie bajo los 9 cielos puede romper. Este tipo pretende romper esta formación de las 4 bestias mitológicas con una sola gota de sangre. ¡Es una locura! Aunque esta formación es inexpugnable, una verdadera formación muerta aún esconde un punto débil. Y ese es una gota de mi sangre esencial. Formación de las 4 bestias mitológicas. Romped. Este joven ha roto de verdad la formación de las 4 bestias mitológicas. ¿Cómo es posible? Santo venerable, ahora que la formación está rota y el pabellón inmortal abierto, ¿debemos ejecutar a este joven? No. Si una gota de sangre esencial puede disolver la formación de las 4 bestias mitológicas, él no puede ser simplemente un sucesor del emperador celestial. No olvidéis nuestro acuerdo anterior. Si es una promesa del santo venerable, por supuesto que no os detendré. Técnicas inmortales, píldoras espirituales. Cualquiera de estas cosas, si se sacara fuera, sería un tesoro supremo. Este Yechen efectivamente dejó la técnica de las 9 transformaciones del emperador celestial dentro de esta caja rota. Pequeño hermano Lin, sois realmente formidable. El pabellón inmortal, sellado durante 10.000 años, ha sido abierto por una gota de vuestra sangre esencial. Pequeño hermano. ¿Qué gran cosa ha hecho este chico? ¿Cómo puede el santo venerable ser tan cortés con él? Solo fue por casualidad. En un texto antiguo vi la solución. No es nada importante. Joven Lin Yang, tanto vuestro talento como vuestras oportunidades son inigualables. Siendo así, Jinger, salid. Como se esperaba, es la prodigio número 1 de la secta Xuanyin. No solo tiene un talento extraordinario, sino que también posee una belleza que derroca reinos. Ya os lo dije, no tengo ningún interés en la Santa Doncella. Sin embargo, me falta una sirvienta. Si la Santa Doncella estuviera dispuesta, podría... ¿Qué decís? Lin Yang,
¡No seáis tan insolente! Nuestra santa doncella es una de las prodigios más destacadas del continente Qingtian. ¿Y vos, os atrevéis a pedirle que sea vuestra sirvienta? Lin Yang, que la santa doncella se case con nuestra secta Tian es un honor para nosotros. Disculpaos rápidamente con la santa doncella. Si la secta Xuanyin se enfada, toda nuestra secta Tian pagará por vuestros actos. Padre, Ya que la santa doncella no quiere, entonces dejadlo. Pero la hierba espiritual que me prometisteis, ¿dónde está ahora? Esa hierba espiritual, me temo que... ¿Acaso un santo venerable tan digno también va a faltar a su palabra? ¿Cómo osáis? La flor de datura que queréis, la tenemos. Está en el purgatorio Wujian. Si la queréis, id a buscarla vosotros mismos. ¿El purgatorio Wujian? Ese es el lugar donde el emperador celestial aprisionó al emperador demonio Wujian en el pasado. En un radio de 10 li, ni una brizna de hierba crece. ¿Cómo vamos a ir a buscarla? Pensaba que el santo venerable de la secta Xuanyin sería diferente, pero veo que sois, como los jóvenes de la secta Xuanyin, faltos de palabra y llenos de palabrería. Mocoso, buscáis la muerte. Ya que vosotros no podéis traerla, bien, este servidor irá a buscarla personalmente. Santo venerable, si faltáis a vuestra palabra de esta manera, si esto se extiende, no teméis que la secta Xuanyin sea el hazmerreír de todos. Guardias, id a proteger al joven Lin. Aseguraos de que no le pase nada dentro de la secta Xuanyin. padre, yo también quiero ir a ver. Quiero ver qué habilidades tiene este chico del reino de Se rumorea que el emperador demonio Wujian era una existencia a medio paso del reino imperial en aquel entonces. En estos años, muchos discípulos del reino de núcleo dorado Han intentado entrar, pero el emperador demonio Wujian los ha aniquilado de un solo golpe. Os aconsejo que os deis la vuelta y no sobreestiméis vuestras fuerzas. No sea que perdáis la vida y luego nos culpen a nuestra secta Xuanyin. Un simple demonio venerable. Cuando me vea, ni se atreverá a respirar. ¡Qué descaro! Ya veréis. No os asustéis tanto que os hagáis pis encima. Lin Yang, aunque la flor de datura sea un tesoro inestimable, no es más importante que vuestra vida. Vámonos. No es necesario. Un simple emperador demonio Wujian, aunque le dierais 1000 agallas, no se atrevería a atacarme. Este es el lugar donde está encerrado el emperador demonio Wujian. Realmente es aterrador. Lin Yang, cuidado. ¿Es este el poder residual del emperador demonio? Incluso un rastro de su poder es tan aterrador. Seguro que nuestra llegada ha molestado al emperador demonio. ¡Rápido, vámonos! Si no, será demasiado tarde. ¿Por qué no os vais? Todavía estáis a tiempo de marcharos. De lo contrario, cuando llegue el próximo rastro de poder, ni los dioses pueden salvaros. ¿Por qué iba a tener miedo? Pequeño demonio de Wujian, abrid bien vuestros ojos de perro y ved. ¿No os basta con buscar vuestra propia muerte? ¿Acaso queréis arrastrarnos a todos con vosotros? ¡Bestia! Arrodillaos y pedid perdón al emperador demonio. De lo contrario, ninguno de nosotros escapará. ¿Pedirle perdón a él? ¿Acaso es digno? Pequeño demonio de Wujian, sé que la flor de datura está en vuestras manos. Os doy 5 respiraciones. Entregad la flor de datura y os perdonaré la vida. 5. Buscáis la muerte. He dominado el mundo toda mi vida, excepto por caer en manos de Ye Chen. Nadie se ha atrevido jamás a ser tan arrogante delante de mí. Id a ver rápidamente. ¿Quién está armando alboroto en mi puerta? Informe, emperador demonio. Es un joven. ¿Un joven? Veremos cuánta osadía tiene. 4. Es él. ¿Cuántos miles de años han pasado? ¿Cómo es que sigue vivo? 3. Os lo ruego, no gritéis más. ¿De verdad queréis que muramos todos? ¡Maldito insolente! Si queréis morir, allá vosotros. Pero osáis arrastrarnos a mí y a la santa doncella a la tumba. Ahora mismo os quitaré la vida. Deteneos. Veo que sois sensato. Ay. Esta flor de datura es de gran importancia para mí. ¿Podríais darme un tiempo para pensarlo? El emperador demonio ha cedido. ¿Es este acaso el emperador demonio Wujian que una vez sacudió el universo? Deberíais saberlo. Lo que este servidor desea, nunca se le escapa. Emperador demonio, este mocoso es solo un cultivador del reino de refinamiento de Qi.
¿Por qué temerle? Vosotros no entendéis nada. Cuando él aniquiló a los señores del noveno cielo y destrozó los 9 cielos, yo no era más que un insignificante cultivador demoníaco, sin nombre. El emperador celestial no es más que uno de sus discípulos. La flor de datura es clave para mi avance al nivel imperial. He esperado 20.000 años para que esta flor floreciera y diera fruto. Vosotros. El emperador demonio le está usando un trato de respeto. Solo con una hierba espiritual. ¿Vosotros también queréis alcanzar el reino imperial? Yo os prometo. Si me entregáis la flor de datura y me prometéis hacer 3 cosas por mí, yo os puedo dar algunas indicaciones para ayudaros a avanzar. ¿Qué? Mi señor emperador demonio. ¿No será que él solo quiere la flor de datura y os está engañando? A otros no les creería, claro. Pero él tiene discípulos de nivel imperial a montones. Incluso un perro a su lado es casi un semi-emperador. ¿Cómo no voy a creerle? Él... Bien, os la doy. ¡Esta es la legendaria flor de datura! Una existencia como el emperador demonio Bujian. Ni siquiera mi padre se atrevería a mirarle a los ojos. ¿Cómo es posible que se incline ante un insecto del reino de refinamiento de Qi? Veo que sois sensatos, muchacho. Esperad mi llamada. Adiós, mi señor. Hermano mayor, esperadme. Vosotros sois mi hermano mayor. ¿El emperador demonio le ha llamado ser celestial? ¿Qué? ¿Hay algo más? Joven maestro Lin, el asunto del matrimonio. ¿No lo vais a reconsiderar? Ya lo he dicho. No me interesa la santa doncella. Si la santa doncella estuviera dispuesta a ser mi sirvienta, entonces yo podría considerarlo. Vámonos. ¿Qué se cree? ¿Cómo se atreve a pretender que yo, la santa doncella, sea su sirvienta? De ninguna manera. Deberíais reconsiderar este asunto. Este joven no es un cualquiera. Ni siquiera yo puedo ver su verdadero poder. ¡Padre! Lin Yang, ¿cómo os atrevéis a volver? Parece que yo soy el patriarca interino no murió en la secta Xuanyin. Y algunos estáis muy decepcionados. En mi opinión, vuestra vuelta solo demuestra que sois un cobarde. Este viaje seguramente ha deshonrado por completo a la secta Tian. Así es, tantos discípulos de Núcleo Dorado fueron. Todos murieron o quedaron lisiados. Vos, un simple reino de refinamiento de Qi, si no hubierais desertado, ¿cómo podríais seguir vivo? ¿Quiénes os creéis que sois? No tenéis derecho a participar. ¡Buscáis la muerte! Por vuestra culpa, en esta alianza matrimonial, nuestra secta Tian ha perdido todo el honor. ¿Qué cara tenéis para ser el patriarca interino? Entonces, ¿queréis decir que, si no he avergonzado a la secta Tian, todos vosotros, los ancianos, me aprobaréis como el actual maestro de secta interino, verdad? ¿Acaso queréis hacernos creer que vosotros, un simple cultivador del reino de refinamiento de Qi, habéis triunfado en la secta Xuanyin? Anciano mayor, ¿vuestra palabra sigue en pie? Por supuesto que sí. Mientras superéis las pruebas de la secta Xuanyin, seréis el nuevo maestro de la secta Tian. Bien. Entonces, dejad que el quinto anciano os cuente la verdad. Lin Yang, en la secta Xuanyin, en la prueba de conocimiento, alcanzó la cima de la escalera celestial. Sometió a todos los genios. En la prueba marcial, derrotó al santo hijo de la secta Xuanyin. Y lo que es más, fue recibido por el santo venerable. El santo venerable se refirió a Lin Yang como joven maestro Lin. ¡Ja, ja, 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 ja! Alcanzó la escalera celestial y derrotó a Yuntian, quinto anciano. ¿Cuánto os ha dado este mocoso para que lo elogiéis tanto? Incluso hasta el punto de decir tonterías. ¡Vosotros! En la secta Xuanyin, a lo largo de las generaciones, solo el maestro de secta ha podido alcanzar la cima de la escalera celestial. ¿Cómo podría él, un inútil del reino de refinamiento de Qi, lograrlo? Además, ese Yuntiaña era un cultivador del núcleo dorado. ¿Cómo pudo un inútil como él derrotar a Yuntian? No estoy mintiendo. Si no me creéis, podéis. ¡Basta! Este muchacho está lleno de mentiras. Es arrogante y engreído. Eso lo puedo entender. Pero no me esperaba, viejo quinto, que vosotros también le siguierais el juego y mintierais. ¡No estoy mintiendo!
Esto es la pura verdad. Entonces, si habéis vuelto de la unión matrimonial, ¿por qué no está la Santa Doncella? Es solo una mujer común. No me interesa. ¡Qué insolencia! ¿Cómo os atrevéis a insultar a la Santa Doncella? La Santa Doncella es la mujer más hermosa del mundo. Y vosotros, un hombre de bajo nivel como este, ¿os atrevéis a hablar con tanta desfachatez? Gran anciano, este muchacho ya ha deshonrado a nuestra secta Tian. ¡No digáis más! ¡Gran anciano! ¡Gran anciano! ¡Esto es terrible! El segundo protector de la secta Xuanyin ha traído personalmente a un gran grupo de discípulos de la secta Xuanyin y han venido a nuestra secta Tian. Esa es la Santa Doncella de la secta Xuanyin. ¿Ciertamente posee una belleza capaz de derrocar reinos? No es una reputación vacía. Si la Santa Doncella me mirara una vez más, aunque tuviera que morir, yo estoy dispuesto a todo. ¿Pero qué ha pasado exactamente? ¿Para que el segundo protector de la secta Xuanyin venga en persona? A mi parecer, seguro que es por el comportamiento de algunos en la secta Xuanyin. Demasiado blando. Tanto que la Santa Doncella ha tenido que venir ella misma a anular el compromiso con la secta Tian. ¿Con qué cara te piensas quedar en la secta Tian? ¡Date prisa y prepara el petate! Espera a que te echen a patadas. No es nada de lo que vosotros decís. ¿Para qué malgastar saliva con ellos? Quiero verlo yo. Cuando venga la Santa Doncella a anular el compromiso, a ver qué tienes que decir. Que la Santa Doncella venga a anular el compromiso es tu mejor oportunidad. Si logras casarte con ella siendo discípulo de élite, el puesto de maestro en funciones será tuyo, sin duda. Este discípulo lo entiende. Segundo protector Santa Doncella, vuestra visita a la secta Tian es un gran honor para nosotros. Por favor, acompañadme al salón principal. No es necesario. Hemos venido a buscar a alguien. Al final, se han venido a anular el compromiso. Segundo protector. Lo que ha hecho Lin Yang, ya lo sabemos todo. Tranquilos, Santa Doncella y segundo protector, nosotros nos encargaremos de castigarlo severamente. Cierto, ese muchacho Lin Yang es un cobarde por naturaleza, pero al mismo tiempo, un jactancioso. Santa Doncella, mi discípulo Wang Tao, también es un discípulo de élite. Quizás. Hoy he venido, solo para buscarle a él. Vaya, parece que la Santa Doncella le guarda un gran rencor a Lin Yang. Lin Yang, este inútil hoy está acabado. ¿Para qué me lo llamas? Las condiciones que mencionasteis esta mañana, lo he pensado y las acepto. ¿Acepta? ¿Acaso? ¿Acaso la Santa Doncella ha aceptado casarse con Lin Yang, este inútil? Lin Yang, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son ellos? Joven maestro Lin, no os equivoquéis. Todos ellos son solo los sirvientes de la Santa Doncella. ¿Sirvientes? Si no os fiáis, entonces volved. ¿Qué? La Santa Doncella ha venido en persona a la cita y él la ha rechazado. Este loco. ¿Acaso no teme enfadar a la Santa Doncella? Lin Yang, pedid disculpas a la Santa Doncella ahora mismo. No hace falta. Es cierto que es nuestro problema. Dejad que se vayan todos. Me quedaré aquí sola. Santa Doncella. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que parece que la Santa Doncella le está rogando a él para unirse en matrimonio? Esto. Ah, entonces, este anciano se retira. ¿Por qué la secta Xuanyin es tan sumisa a Lin Yang? No importa qué métodos hayáis usado o qué influencias tengáis. El Sectmaster interino de la... Ahora que la flor de datura está en mis manos, solo falta un caldero inmortal. Así podré curarte por completo. ¿Me hacéis vivir en un lugar como este? Este es mi alojamiento. Vosotros viviréis en la habitación lateral. Soy la Santa Doncella de la secta Xuanyin. ¿Cuándo he vivido en un lugar tan ruinoso? Eso era antes. Ahora sois mi sirvienta. Será mejor que os adaptéis a vuestro nuevo estatus. ¿Vosotros? Antes, en el purgatorio Wujian, os oí decir que guiaríais al emperador demonio Wujian a la emperatura. ¿Es verdad o mentira? ¿Tengo motivos para mentiros? Entonces, ¿podríais guiar también mi cultivo? Si os comportáis como mi sirvienta y me servís bien, este servidor podría considerar daros algunas indicaciones. Ahora, id a calentar agua. Este servidor quiere bañarse y cambiarse. ¿Calentar agua? ¿Queréis que vaya yo? Aquí solo estáis vos. Si no sois vos, ¿quién más? ¿Calentar agua para que alguien se bañe?
¿Cuándo ha hecho esta santa doncella tal cosa? Gran hermano, gran hermano. El gran anciano ha convocado una reunión. Os pide que vayáis. Santa doncella, ¿os sentís cómoda en nuestra secta Tian? Más o menos. ¡Qué bien, qué bien! Si tenéis algo que decir, decidlo rápido. Este anciano cumple su palabra, ya que habéis superado con éxito las pruebas de la secta Xuanyin. A partir de ahora seréis el maestro de secta interino de la secta Tian. ¿Y qué hay de la píldora Jijin prometida? Lin Yang, ya os hemos nombrado. Maestro de secta interino de la secta Tian. No seáis insaciable. ¿Qué? ¿Qué queréis hacer? Abofeteadle. Este anciano lleva en la secta Tian 700 años. ¿Os atrevéis a abofetearme? ¡Santa doncella! Parece que la santa doncella obedece a Lin Yang ciegamente. No importa si son 700 años, o 1000, o 10.000 años. Si este venerable quiere mataros, nadie podrá detener. Vosotros os lo prometimos antes, pero la píldora Jijin es una píldora inmortal, incluso si se consiguen los materiales, y nadie puede refinarla. Si vosotros no podéis refinarla, entonces buscad a alguien que sí pueda. ¡Absurdo! ¡Una píldora inmortal! ¿Creéis que se puede refinar solo con buscar a alguien? Claramente nos estáis poniendo en un aprieto. Tanto alboroto, solo por vuestro propio interés. Si la secta Tian cae en vuestras manos, seguro que perecerá. ¡Ay! Esto es claramente una promesa que se hizo de antemano. ¿Ahora vais a retractaros? ¿Desde cuándo nuestra secta Tian ha perdido la dignidad, Quinto anciano. ¿Desde cuándo os habéis convertido en el perro de Lin Yang? ¡Vosotros! La secta Xuanyin tiene alquimistas de nivel inmortal. ¿Queréis que vaya a buscarlos? No es necesario. Ya que vosotros no podéis refinarla, entregadme los materiales. Este servidor la refinará personalmente. ¿Qué? ¿Vosotros mismos la refinaréis? Alquimistas de nivel inmortal. En los 9 cielos y las 10 tierras solo hay un puñado. Cualquiera de ellos es un invitado de honor de los clanes nobles. ¿Creéis que podéis sustituirlos? Dadles los materiales, pero os advierto de antemano. Si no conseguís refinar la píldora, entonces tendremos que reconsiderar si realmente sois apto para el puesto de sustituto del líder de la secta. Interesante. Si no refino la píldora, ¿me quitaréis el puesto de líder de la secta? ¿Y si sí la refino? ¿Por qué no lo decís? ¡Insolente! El segundo anciano es un veterano de la secta Tian. No se rebajará a discutir con vosotros. Si de verdad lo conseguís, este anciano se someterá a vuestra voluntad. ¿Vosotros lo habéis dicho? Este anciano no lo cree. Vosotros, un inútil en el reino de refinamiento de Qi, ¿de verdad podéis lograr la hazaña que solo un alquimista de nivel inmortal puede hacer? Una píldora de grado inmortal. Incluso un alquimista de nivel inmortal necesita decenas de intentos para conseguir una píldora. Vosotros nunca habéis refinado píldoras. ¿Cómo podéis garantizarlo así? Así es. Mirad. Ni siquiera vuestra gente de confianza os cree. ¿Cómo podéis refinar esta píldora de grado inmortal al primer intento? Una simple píldora de grado inmortal. ¿Por qué iba a fallar? ¿Habláis demasiado? ¿No os mordéis la lengua? ¿Acaso con solo hablar podéis refinar esta píldora de grado inmortal? Lo que decís es cierto. A mí me basta con mover la boca. Esta noche, yo mismo, te guiaré personalmente para refinar píldoras. Que no sepáis refinar píldoras, pase. Pero habéis alardeado y ahora ponéis al quinto anciano para que os haga quedar mal. Lin Yang, ¡qué astutos sois! Pero si nunca he tocado una píldora. Si yo digo que puedes, es que puedes. El quinto anciano nunca ha refinado píldoras. ¿Y vos lo vais a guiar directamente para refinar píldoras celestiales? ¿No es eso una fantasía? Mocoso. ¿De verdad creéis que con solo hablar podéis formar a un alquimista de nivel celestial? ¡Ajá! Quinto anciano. Bien. ¿Fuego? Farsante. Veremos qué trucos podéis sacar. Energía espiritual. Convertíos en fuego. Condensaos en líquido. Y a esto lo llamáis refinar píldoras. Es puro desperdicio de píldoras. Ja, ja, ja. No os apresuréis. Cerrad los ojos. Liberad vuestra alma divina. Fusionadla con el caldero de píldoras. Esos alquimistas de nivel celestial, todos son viejos monstruos que han vivido miles de años. Él solo tiene 20. ¿Cómo es posible que su Dao sea más profundo que el de esos? Aunque el quinto anciano esté refinando píldoras por primera vez, bajo la guía de Lin Yang, la purificación y el templado son increíblemente estables.
¿De verdad logrará crear una píldora? ¿Qué maestro alquimista inmortal no ha pasado miles de años de arduo cultivo para conseguirlo? ¿Es que este mocoso imberbe, con solo unas pocas indicaciones, puede refinar píldoras inmortales? Gran anciano, vosotros subestimáis demasiado a los maestros alquimistas inmortales. La hora ha llegado. ¡Levantad el caldero! ¿De verdad lo ha logrado? Este aroma a píldora, esta energía, es realmente una píldora inmortal. ¿Las palabras del noveno anciano siguen en pie? Guardias, despojadle de su cultivo. Detenido. Segundo anciano, salvadme. Este servidor actúa según las reglas. ¿Os atrevéis a interponeros? Si de verdad fueseis de nuestra secta tía, no podría hacer nada. Pero no lo sois. ¿Qué significa esto? Gran anciano, ¿no os parece que todo este asunto es un poco extraño? Un cultivador normal del reino de refinamiento de Kini siquiera pasaría la prueba de entrada. Y él, sin embargo, posee la orden del emperador celestial. Y también ha pasado la prueba de la secta Xuanyin. Todo esto demuestra que él es el espía de la secta Xuanyin. Con razón queríais deshaceros de mí. Así que detrás de todo esto se escondían intenciones tan malvadas. ¿Estáis diciendo disparates? Quinto anciano, no puedo evitar sospechar. Si no habéis recibido beneficios punto de este muchacho, y que hoy hayáis logrado refinar la píldora, me temo que también es algo que teníais planeado con este muchacho, ¿verdad? Vosotros. Primer anciano, no escuchéis las tonterías del segundo anciano. Lin Yang y la secta Xuanyin no tienen ninguna relación. Si ha sido incriminado, naturalmente lo investigaría a fondo. Pero antes de eso, Lin Yang, será mejor que entreguéis la orden del emperador celestial. No esperaba que la secta Tian fuera tan desvergonzada. Santa doncella, que os preocupéis tanto por él, ya es suficiente para demostrar que él es vuestro espía, enviado por la secta Xuanyin. Vamos, muchacho, ¿a qué esperáis para entregar la orden del emperador celestial? Este servidor se ha esforzado tanto para apoyar a la secta Tian. No es más que por el respeto que este servidor tiene hacia mi discípulo. No esperaba que la secta Tian tuviera tantas alimañas. Entonces, hoy, a este servidor no le importará purgar la secta Tian de nuevo. Una hormiga en el reino de refinamiento de Qi. ¡Qué osadía! Quiero ver cómo vais a reorganizar la secta Tian. Hoy veremos quién puede protegeros. La orden del emperador celestial está conmigo. Si la queréis... ¿Engaños? ¿De verdad creéis que este viejo os teme? ¿A vosotros, cultivadores del reino de refinamiento de Qi? Esta aura. ¿Será? Es el emperador celestial. El emperador celestial ha descendido. Qué gran evento está a punto de ocurrir. ¡Qué aura tan poderosa! ¿Cómo puede un simple chico del reino de refinamiento de Qi tener una energía espiritual tan vasta? Debe ser él. Ha usado algún artefacto divino de la secta Xuanyin. ¿Por eso tiene tal poder? ¡Tonterías! Nuestra secta Xuanyin no le ha dado ningún artefacto divino a Lin Yang. Os aconsejo que os apartéis. Esto es asunto de nuestra secta Tian. No os concierne. Si no os vais, y os herís por el impacto residual. ¡No nos culpéis! ¡Deteneos! Abrid bien vuestros ojos de perro. Mirad quién es este para vosotros. ¡Como sospechaba! El emperador. Vosotros, descendientes de la secta Tian, no os arrodilláis ante el emperador celestial. Discípulo, saluda al emperador celestial. Imposible, imposible. Él es un inútil en el reino de refinamiento de Qi. ¿Cómo podría invocar al espíritu del emperador celestial? ¡Atrevido! Maestro, ¿qué os pasa? Por orden de este soberano de la secta, el noveno anciano y el segundo anciano han formado una facción y me han desafiado. Expulsadlos a ambos de la secta Tian. Quien ose interceder por ellos será considerado cómplice. ¿Él es el soberano de la secta? Solo lleva aquí unos días. No me extraña que hasta la Santa Doncella le siga. Maestro, hermano mayor. Mientras quede la montaña verde, no hay que preocuparse por la leña.
Lin Yang, me las pagaréis. ¡Os mataré! El segundo anciano de la secta Tian es muy ambicioso. ¿Por qué dejáis escapar al tigre a la montaña? ¿Quién es el tigre? Por mucho que digan. Son altos cargos de la secta Tian. Aunque dejen la secta Tian, podrán encontrar fácilmente un nuevo protector. ¿Qué pasa si regresan en el futuro? Si regresan, pues los aniquilaré con un ademán. Quiero ver quién es el que les está ayudando en secreto. ¿Os referís a la secta Tian, que ahora está dirigida por un mocoso en el reino de refinamiento de Qi, que ejerce de líder interino? Así es, pero él posee la orden del Emperador Celestial. Puede invocar el espíritu del Emperador Celestial. Por eso hemos acabado así. No es más que un rastro de conciencia divina. Se puede destruir con un simple gesto. Por favor, Ancestro Leiyun, ayudadnos. Si nos permitís recuperar la secta Tian, seremos vuestros peones. Una insignificante secta Tian no merece que este servidor actúe personalmente. Llevad esta arma imperial para que tomen la secta Tian. Vuestra subordinada obedece. ¡Qué bien! El señor Lei Qing es un experto en la etapa de alma naciente, y con la ayuda de esta arma imperial, tomar la secta Tian es cuestión de días. Lin Yang, esta vez os haré saber las consecuencias. Gran anciano, malas noticias. Lei Qin, el principal protector de la secta Leiyun, lidera a un grupo de discípulos y se dirigen hacia nuestra secta Tian. ¿Qué? Según los exploradores, los ancianos 9 y 2 también están entre el grupo de la secta Leiyun. Seguro que los segundos ancianos y los demás guardan rencor, así que fueron a buscar ayuda. Quieren vengarse de nosotros. ¡Esos dos ingratos! Primer anciano, ¿qué debemos hacer ahora? La secta Leiyun es una secta inmortal de alto nivel. Nuestra secta Tian no es rival para ellos. ¿Por qué no informamos de esto al maestro de secta? ¡Que él decida! El maestro de secta es joven. Se pondrá nervioso ante tal situación. Transmitid mi orden. Disolved la secta. Garantizad la seguridad de los discípulos. Primer anciano, ¿vais a disolver la secta? Primer anciano, pensadlo bien. Mi decisión está tomada. Si seguimos demorando esto, me temo que nuestra secta Tian perderá incluso sus cimientos. ¿Cómo podré enfrentarme al Emperador Celestial en el futuro? Este maestro de secta, ¿por qué tenéis tanta prisa? Maestro de secta, en un momento tan crítico, no digáis esas cosas. Lei Qin de la secta Leiyun está al frente, trayendo a miles de expertos. Si dudamos ahora, nuestra secta Tian será aniquilada hoy. ¿Aniquilada? No es más que un cultivador del reino del alma naciente. Como maestro de secta Tian, ni siquiera tenéis clara la diferencia entre nosotros y el enemigo. ¿No estáis siendo imprudente? Mi decisión está tomada. No hay nada más que discutir. Transmitid mi orden. A partir de hoy, todos debéis permanecer en la secta Tian. No salgáis. Gran anciano, mirad a este líder de secta. Con un gran enemigo ante nosotros, él todavía nos hace quedarnos dentro de la secta. ¿A esperar la muerte? Entregar la secta Tian en sus manos es una locura. Se acabó. Todo se acabó. Emperador Celestial, os he fallado. Hacéis que todos se queden en la secta y no salgan. Me temo que sois demasiado confiado. Admito que sois algo misterioso. Pero no tenéis ni idea de la verdadera fuerza de la secta Leiyun. Quien lidera esta vez es Lei Qin, el protector de la secta Leiyun. Él es un verdadero maestro del reino de núcleo naciente. Nadie en la secta Tian es rival para él. Si os enfrentáis a él por la fuerza, será como golpear una piedra con un huevo. ¿La secta Tian es una secta imperial? Posee la herencia del emperador celestial que suprime los 9 cielos y las 10 tierras. ¿Cómo podrían esos insignificantes mocosos sacudirla? Lo que decís no es falso, pero la secta Tian hace tiempo que decayó. ¿Con qué vais a luchar contra ellos? Esperad y veréis. Mientras este servidor esté aquí, ni hablar del reino de núcleo naciente. Aunque algunos emperadores viniesen aquí, no podrían mover a la secta Tian ni un ápice. ¡Qué engreído! Está bien. Esta vez os salvaré. Si no fuese porque ayudasteis a mi secta Xuanyin una vez, no me molestaría en ayudaros. Vuestro fin ha llegado. Vosotros, 3 traidores. ¡No penséis! Si queréis atrapar al maestro de secta, tendréis que pasar por encima de mi cadáver. Parece que la secta Tian estos años solo ha criado un montón de inútiles. El gran anciano de la secta Tian solo tiene esta fuerza. Vosotros. Id a atrapar a ese mocoso del reino de refinamiento de Qi. Quiero ver de dónde viene este mocoso. Sí. No sé qué estará pensando este tipo. ¿A estas alturas todavía puede dormir?
Lin Yang. Mi maestro ya ha traído a la gente de la secta Lei Jun y están atacando. Hoy es vuestro día final. ¿Vosotros os atrevéis a llamar a este venerable por su nombre? Mocoso, no os alegréis. El gran anciano ya ha sido sometido. Nadie os puede proteger ya. ¡Santa doncella! ¿De verdad vais a proteger a este inútil? ¿Qué os importa a vosotros? No es más que un contrato de matrimonio. Él está muerto. Yo también puedo representar a la secta Tian para vuestra alianza matrimonial. No sois digno. Vos. Santa doncella, este es un asunto interno de nuestra secta Tian. ¿De verdad vais a intervenir? Marchaos rápido. Os daré algo de tiempo. Si fuera antes, aún os respetaría un poco. Pero esta vez detrás de nosotros está la secta Lei Jun. Si no os apartáis, no me culpad si marchito esta flor sin piedad. Maldito Lin Yang. Esta vez de verdad me vais a matar. Si no os marcháis, de ninguno de nosotros podrá escapar. Lin Yang, a ver quién puede salvaros esta vez. Qué pena no poder matar a este inútil con mis propias manos. En principio, no me dignaba a matar a escoria como vosotros, pero insistís en buscar la muerte. ¿Una hormiga en el reino de refinamiento de Qi se atreve a enfrentarse a este anciano? ¿Qué? ¿Cómo podéis tener tal fuerza? Es esa espada. La espada rota que estaba en el salón principal. Ahora os dais cuenta. Es... ¿Intentáis huir? ¡Esto es imposible! Hace un mes, solo erais un tonto de la familia Lin. Pero ahora... ¡No me matéis! Pero si somos hermanos de sangre, ¿acaso habéis olvidado cuando éramos pequeños? Yo también os cuidaba mucho. Si no lo decís, de verdad que lo habría olvidado. ¡Maestro de secta! ¿Qué ocurre? El ejército de la secta Lei Jun está atacando. El primer anciano ya ha sido sometido. Nuestra secta Tian ha sufrido grandes pérdidas. ¡Esperad! ¡Esperadme! ¡Bestias! El emperador celestial de mi secta Tian sigue vivo. ¿Cómo os atrevéis a ser tan insolentes? ¿Todavía creéis que la secta Tian sigue siendo aquella secta que dominaba los 9 cielos y las 10 tierras? Primer anciano, os aconsejo que seáis sensatos. Si os rendís dócilmente, os perdonaré la vida. ¡Ni lo soñéis! Originalmente, por la camaradería entre compañeros de secta, quería perdonaros la vida. Pero ya que buscáis la muerte con tanta insistencia, ¡no me culpéis! ¡La tierra sagrada de la secta Tian! ¿Cómo os atrevéis, vosotros, insignificantes? ¡Maestro de secta! ¡Huid rápido! ¿Huir? ¿Por qué debería huir? No me lo esperaba. Que el noveno anciano y los demás no os atraparan. Y en cambio, vosotros mismos os habéis entregado. Esos que buscasteis no sirven para nada. Este servidor los mató a todos de un espadazo. ¿Qué? Con razón, un simple reino de refinamiento de Qi con una espada rota se atreve a ser tan arrogante. Resulta que la secta Xuanjin le apoya. Este Lei Qin es la segunda figura más importante de la secta Lei Jun. Se dice que hace 1000 años ya había alcanzado el 7º nivel del reino del alma naciente. Su fuerza no debe subestimarse. Un simple reino del alma naciente no es nada para este servidor. ¿Una hormiga se atreve a ser tan arrogante? Repetid eso. Sea, quien se atreva a pisotear la tierra sagrada de mi secta Tian y a matar a mis discípulos, solo tendrá un final. La muerte. ¡Insolente! Veremos de qué sois capaces. ¿Un simple grillo? Porque el protector Lei Qin debería ensuciarse las manos. Yo me encargo. Está bien. Si la sangre de esta hormiga no manchará mi ropa. Hoy será vuestro día final. ¡Maestro de Secco Red!
Mirad con atención. ¿Cómo muere este grillo? Una espada rota. Parece que vuestra secta Tian es lamentablemente pobre. ¿Solo con esta? ¿Basura colgada en el salón principal como decoración? ¿Os atrevéis a usarla como espada? Pues abrid bien los ojos. Y mirad, cómo yo .con esta espada, que vosotros llamáis chatarra. ¡Qué tontería! ¿Esto no es una basura? ¿Cómo puede tener una energía espiritual tan vasta? Esta aura. Esta espada rota. Es un arma imperial. Al final, no estáis tan ciegos. Seguid mirando. Hoy, con esta arma imperial, limpiaré la casa. ¡Protector Ley! ¡Salvadme! Ahora, es vuestro turno. ¡Qué chiste! ¿Creéis que por tener un arma imperial podéis enfrentaros a mí? Un inútil en el reino de refinamiento de Ki, aunque posea un arma divina, sigue siendo una hormiga. ¡Maestro de secta! ¡Usad el arma imperial y huid rápido! ¡No soy su oponente! Hoy haré que vosotros, ranas de Bozo, sepáis el terror del reino del alma naciente. ¿Creéis que esto es solo un arma imperial? ¿Cómo es posible? Dentro de esta arma imperial se esconde el poder Con razón, esta aura me resultaba tan familiar. Es el poder divino del Emperador Celestial. ¿El Emperador Celestial? Imposible. ¿Cómo podría? El Emperador Celestial. ¡Fuera! Lo entiendo. Esta es la espada que el Emperador Celestial usaba entonces. La espada Duque. Con razón, estaba tan seguro de sí mismo. Resulta que tiene la espada del Emperador Celestial. ¿Y que si es la espada del Emperador Celestial? ¿Creéis que este inútil podrá usar todo el poder de esta espada? Para mataros. ¿Por qué? Debería esforzarte, alma del Emperador Celestial. Venid. ¡El Emperador Celestial se ha manifestado! ¡El Emperador Celestial ha regresado! ¡Nuestra secta Tian está salvada! Hace menos de 10.000 años que este servidor ascendió a los 9 cielos. ¿Qué clase de gusanos se atreven a atacar mi secta? El Emperador Celestial se ha manifestado para protegernos. ¡No tengáis miedo! Esto no es más que un rastro de su voluntad. No creáis que solo vuestra secta Tian tiene armas imperiales. Nosotros, la secta Leyun, también tenemos. Y además está diseñada específicamente para suprimir este remanente de espíritu. La pagoda supresora de demonios. ¡Suprimidlo! La secta Leyun es ambiciosa y cruel para aniquilar nuestra secta Tian. Incluso han sacado su arma imperial protectora de la secta. La pagoda supresora de demonios. No es bueno. Esta pagoda puede abrir un dominio, suprimiendo a la fuerza a todos los expertos por debajo del medio emperador. Un arma imperial como esta, en vuestras manos, es una lástima. Estáis a punto de morir, y aún os atrevéis a hablar. Hoy, os haré saber el poder de mi secta Leyun. Se acabó una vez que el remanente de espíritu del Emperador Celestial sea suprimido. Nuestra secta Tian solo podrá esperar la muerte. ¿Quién os dijo que esto es solo un remanente de espíritu? ¿Qué dijisteis? ¿Esto no es un remanente de espíritu? Esto es un alma dividida del Emperador Celestial. Ahora lo sabéis, pero es demasiado tarde. Heristeis a mi maestro imperial y aún pensáis escapar. ¿Quién es este? Es el espíritu del artefacto de la pagoda supresora de demonios. La humillación de hoy será vengada otro día. ¡Nos vamos! Digno de ser el arma imperial protectora de la secta, aún así han logrado escapar. Menos mal que han huido rápido. Solo una pizca de su alma dividida. Ya tiene la fuerza de un experto medio santo. Realmente digno de ser el Emperador Celestial. Este anciano, descendiente de la secta Tian, saluda al Emperador Celestial. ¿Por qué él, al ver al Emperador Celestial está tan tranquilo? Esto es demasiado extraño. Maestro, vuestro discípulo ha expandido el territorio en el 9º cielo.
Ya he establecido una base sólida. Pero, discípulo, ¿cuándo podré obtener vuestro reconocimiento? Tranquilo. No tardará mucho. ¿No me habré equivocado? El emperador celestial asintió a... De ahora en adelante, todos debéis honrar a Santo Lin. Si alguien se atreve a ofenderle, matadle sin piedad. ¿No habré oído mal? El emperador celestial se refirió a Lin Yang como... ¿Santo Lin? ¡Santo Lin! ¡Saludamos a Santo Lin! La pagoda supresora de demonios ha regresado por sí misma. ¿Acaso? Venerable Celestial, el protector Lei está gravemente herido. Todavía no puede hablar. Se dice que la secta Tian posee un arma imperial protectora, capaz de invocar un alma remanente del emperador celestial. Por eso el protector Lei no pudo conseguirla. Creía que había pasado algo grave. ¿Y qué si puede invocar al emperador celestial? Una simple alma remanente. Este venerable la aniquilará con un gesto. Mocoso arrogante. ¿Cómo osáis humillar a mi secta Lei Yun? Id a pedir al ancestro que salga de su reclusión. Sí. Esta vez, este venerable hará que la secta Tian... ¿Cómo es que no os preocupáis en absoluto? Estamos en un apuro. ¿Por qué debería preocuparme este venerable? Vos. Esta vez la secta Tian se salvó gracias a la protección del emperador celestial. Pero al fin y al cabo, era solo un alma dividida. Si la secta Lei Yun ataca con todas sus fuerzas, ¿no nos quedará más que esperar la muerte? Tranquilizaos. No pasará nada. ¿Qué significa que me traigáis de vuelta a la secta Xuanyin? ¿Acaso queréis que mi padre ayude a la secta Tian? Os diré la verdad. El ancestro de nuestra secta Xuanyin falleció hace ya 7000 años. Y mi padre aún no ha logrado romper al Reino Santo. Aunque de verdad quisiera intervenir, simplemente no sería rival para la secta Lei Yun. Además, lo aterrador de la secta Lei Yun es solo el venerable celestial Lei Yun. El ancestro de la secta Lei Yun aún vive. Si él interviene, me temo que nadie en este mundo podrá detenerle. ¿Quién ha dicho que iba a pedirle a tu padre que interviniera? Entonces, ¿para qué me trajiste de vuelta? ¿Qué hacéis en el purgatorio Wujian? Wujian, salid. Por fin soy libre de nuevo. Estáis loco. Él es el demonio que asoló los 9 cielos y las 10 tierras en el pasado. ¿Os atrevéis a liberarle? Aunque le diera 10 veces más valor, no se atrevería a causar problemas. Wujian saluda al Santo Lin. ¿Esto? Wujian, el acuerdo que hicisteis con este venerable en el pasado. Hoy, este venerable os pide que hagáis algo. Sí. ¡Estamos perdidos! El maestro de secta aún no ha regresado. ¡Resistid! Debemos aguantar hasta que el maestro de secta regrese, pase lo que pase. Aún os resistís inútilmente. Os digo una cosa. Hoy será el día de la aniquilación de la secta Tian. ¡Banda de bestias! ¡Lucharé contra vosotros hasta el final! Gran anciano, ¿estáis bien? ¿Y dónde está ese mocoso del reino de refinamiento de Qi? ¿No se jactaba de querer verme? Ahora que he venido, se ha convertido en una tortuga cobarde. Vosotros no sois dignos de ver a nuestro maestro de secta. Buscáis la... Vosotros, secta Lei Yun, realmente os habéis cansado de vivir. ¡Maestro de secta! ¡Huid rápido! Con razón. Un simple cultivador del reino de refinamiento de Qi se atreve a ser tan arrogante. Resulta que detrás de vosotros tenéis a la secta Xuanyin apoyándoos. Ancestro Lei Yun, os aconsejo que os retiréis ahora. Aún hay posibilidad de negociar este asunto, para que la secta Lei Yun no acabe en una perdición eterna. No esperaba que la secta Xuanyin hoy hubiera caído tan bajo como para aliarse con esta decadente secta Tian. ¡Qué vergüenza! Aunque mi secta Xuanyin haya decaído, tampoco es algo que vuestra secta Lei Yun, que podéis pisotear a vuestro antojo. Ya os habéis rebajado a ser un perro para otros, ¿y aún queréis dignidad? Sois demasiado ingenuos. Si os marcháis ahora, este servidor no os lo tendrá en cuenta. Vaya, sí que sois un buen perro. Por este mocoso, habéis sacado incluso el arma imperial protectora de la secta, la campana Tonke. Si no fuera porque mi ancestro ha salido de su reclusión, quizás no querría enfrentarme a vos. Xiao Yao Deng, este viejo aún no ha fallecido. ¿Cuándo os ha tocado a vos estar aquí dando voces? Es el ancestro Lei Yun. Acabó. Él es el ancestro de la secta Lei Yun. ¿Es este el poder de un semisanto? Por la amistad entre vuestro ancestro y este viejo, marchaos de inmediato. Este viejo no se vengará de la secta Xuanyin. Xiao Yao Deng, os aconsejo que os marchéis ahora. De lo contrario,
La secta Xuanyin también será aniquilada hoy. Aunque nuestra secta sea aniquilada, la secta Xuanyin no abandonará a la secta Tian. Este viejo os ha dado una oportunidad. A partir de hoy, la secta Xuanyin, aniquilación de la secta. Ancestro Lei Yun, ¿pretendéis aniquilar mi secta Tian? No, sois digno. Una simple hormiga del reino de refinamiento de Qi. Hoy os mostraré cómo este anciano destruye vuestra secta Tian. ¡Maestro de secta! ¡Escapad! Es un santo venerable. Es demasiado tarde. Un ataque de un semisanto con toda su fuerza acabará con toda vida en 100 y a la redonda. La secta Tian está condenada. Hoy de la secta Tian nadie escapará. ¿Quién sois? Una simple hormiga semisanta. ¿Os atrevéis a provocar a quien no debéis? ¡Sois vos! ¡Sois el emperador demonio Wuyan! ¿No estabais sellado? Si este soberano no está en estos cielos y tierras, hormigas como vosotros, ¿os atrevéis ante este soberano a ser tan insolentes? ¿De verdad que no queréis vivir? Santo Lin, ¿cómo debemos tratar a estos dos? Un semi-emperador. ¿Lo ha llamado? ¡Santo Lin! Os daré la oportunidad de masacrar. Id. Sí. ¡No! ¡Corred! ¡Pagoda supresora de demonios! ¡Arma imperial! ¿A qué esperáis? ¡Id a pedir refuerzos! ¿Ahora queréis huir? ¿Creéis que podéis escapar? ¿Aún no os vais? ¿Queréis morir? Santo Lin, esto... ¿qué tal lo he hecho? No es suficiente. La secta Lei Yun será aniquilada. Sí. Informo al Santo Rey. La secta Tian ha aniquilado a 100.000 discípulos de mi secta Lei Yun. Suplico al Santo Rey que me haga justicia. ¿Qué? Hace 10.000 años, el ancestro de la secta Tian fue derrotado por el antiguo rey. El antiguo rey ascendió gracias a ello y se convirtió en gran emperador. Y la Sedardan decayó rápidamente. No pensé que, después de tantos años, esta pequeña secta Tian aún podría resurgir. La autoridad del Santo Rey no permite que nadie la desafíe. Pido al Santo Rey que dé la orden de inmediato. Mis subordinados enviarán inmediatamente gente para arrasar la secta Tian. Una insignificante secta Tian. ¿Cómo se atreve a desafiar a un árbol tan grande? Buscáis la muerte. General Shen, partid de inmediato y arrasad la secta Tian. Maestro de secta, no es bueno. ¿Qué ocurre? El venerable Lei Yun escapó por suerte y fue a pedir ayuda al Santo Rey del Palacio del Santo Rey. Ahora el Santo Rey ha reunido a un grupo de personas fuera. Claramente no vienen con buenas intenciones. Atreverse a ser insolentes delante del Santo Lin. Me parece que a estas personas les sobra vida. Santo Lin, voy a encargarme de esa gente por vos. No es necesario. Activad la gran formación protectora de la secta. Aunque la gran formación protectora de la secta pueda resistir un tiempo, nos faltan recursos. A la larga, la secta Tian también perecerá. No os preocupéis. Este servidor conoce un lugar donde la energía espiritual es abundante y los materiales medicinales de primera calidad son inagotables. Suficiente para que la secta Tian subsista durante 10.000 años. ¿Acaso os dirigís al dominio del rey inmortal de mi sagrada dinastía? ¿Y si lo fuera? ¡Qué arrogancia! ¡El dominio del rey inmortal! Es el jardín privado de nuestro Palacio del Santo Rey. Nuestro Palacio del Santo Rey no ha venido, y vosotros en cambio nos provocáis activamente. Según tengo entendido, el dominio del rey inmortal es la cueva de ese mocoso de Qin Cheng. ¿Desde cuándo se ha convertido en el dominio privado de vuestro Palacio del Santo Rey? ¡Qué osadía! ¿Os atrevéis a llamar al emperador Qin por su nombre? Su venerable persona ascendió hace 100.000 años. ¿Cómo podría una hormiga como vosotros conocerlo? La altura de este venerable, con vuestro cultivo actual, es imposible de comprender. Es normal. ¡Mocoso! ¡Os atrevéis a insultarme! Un inútil en el reino de refinamiento de Qi. Quiero ver si podéis aguantar medio movimiento mío. ¡Proteged al maestro de secta! ¡Maestro de secta! ¡Huid rápido! ¡Huid rápido! ¡Maestro de secta! ¡Corred! ¡Morid! ¿Cuántos años han pasado? Lanji, seguí sin cambiar nada.
Está bien. Este venerable os prestará algo. Luego os buscaré para ponernos al día. ¡Esto es! General Santo, su destino se tambalea. ¿Quién será? ¿Quién se atreve a desafiar la majestad de... ¿Cómo es posible? El General Santo es invencible bajo el nivel imperial. Un experto del Reino Santo. ¿Cómo es que ni siquiera pudo resistir un solo ataque suyo? Solo usó un golpe y mató al General Santo al instante. ¡Soy un general del Reino Santo! ¿Cómo es que he sido derrotado por una hormiga del reino de refinamiento de Ki como vosotros? No solo vosotros. Ni siquiera el Santo Rey de vuestro Palacio del Santo Rey es digno de la atención de este venerable. Morir bajo la espada de este venerable es un honor para vosotros. ¿Os atrevéis a matarme? El Santo Rey hará que vuestra alma y espíritu sean aniquilados. Quizás aún no habéis entendido lo que este venerable quiere decir. Este venerable no solo os matará, sino que también arrancará de raíz el palacio del Santo Rey. ¿De raíz? ¡Vosotros! ¿Intentáis escapar? ¿Podéis escapar? Que alguien venga. ¿Dónde está el General Santo? El General Santo acaba de llegar a la secta Tian. Ahora mismo debería estar masacrando a todos. Ha muerto. ¿Muerto? Por favor, Santo Rey, dad la orden. Nosotros vengaremos al Santo General. No hace falta. Entonces, Una insignificante secta Tian. ¿Se cree capaz de desafiar al destino? Muy bien. Este rey descenderá en persona. Les haré revivir el terror que sintió su ancestro cuando el anterior rey lo derrotó con... ¿Quién sois en realidad? Líder de secta. No deberíais haber matado al Santo General. así es. Con el Santo General muerto, el Santo Rey sin duda buscará venganza. Si una existencia así viniera en persona, aunque uséis todos vuestros medios. Me temo que nosotros también nos quedaremos aquí para siempre. ¿El Santo Rey es muy poderoso? Tienen razón. Ese Santo Rey es un experto de nivel semi-emperador. Un solo movimiento suyo puede destruir los cielos y la tierra. Nosotros, ante él, somos como bebés. Líder de secta. Sois aún joven. Si aguantamos este momento, cuando vuestro cultivo sea completo en el futuro, podréis regresar y contraatacar. ¿Qué os parece? No hace falta. Ya lo he dicho. Un simple Santo Rey. Ni siquiera es digno de mi atención. Maestro de secta. Han pasado tantos años. Yo, el venerable, por fin he regresado. ¿Aún no vais a salir a ver a este venerable? Maestro, por fin habéis... Pequeña, todavía me debéis una partida de ajedrez. Maestro, todavía no consigo dar ese paso. Este cielo y esta tierra son como una partida de ajedrez. Innumerables Dao Punto están ocultos en ella. Si estáis dentro de ella, solo podéis ser una pieza. Pero si estáis fuera de ella, podréis mover las piezas. Un solo movimiento puede revertir una situación sin salida. Maestro, lo he comprendido. Lan Ji seguirá a su maestro para siempre. Si tenéis alguna orden, solo tenéis que darla. Maestro de secta, habéis matado al General Santo. Eso significa la guerra. El Palacio del Santo Rey no lo dejará pasar. Así es. El maestro de secta es joven y un poco impulsivo. Nosotros deberíamos discutirlo y decidirlo cuanto antes. Traslademos toda la secta Tian. ¿Trasladaros? ¿A dónde? Palacio del Santo Rey. El Santo Rey. ¿Cómo es que desde tan lejos? ¿Ya oigo ladridos de perro? Maestro de secta.
Este rey pensó que en estos 10.000 años, la secta Tian se habría recuperado y fortalecido. Esperaba que hubieran surgido algunas figuras importantes, pero no esperaba que hubierais caído tan bajo como para reconocer a una hormiga del reino de refinamiento de Qi como vuestro maestro. Es realmente ridículo. El Santo Rey ha llegado. ¡Corramos! Hoy, aunque viniera un santo venerable de los 9 cielos, tendría que quedarse aquí enterrado. No esperaba que una simple hormiga tuviera una mentalidad tan buena. La gente común, al verme, o bien se postra y me adora, o bien se orina de miedo. Pero morir bajo la espada de este rey, ya podéis morir sin remordimientos. Un grupo de hormigas, con que vosotros pudisteis matar al santo general de mi palacio del Santo Rey. Este rey tiene mucha curiosidad. ¿Y cómo lo hicisteis? ¿O qué tipo de método utilizasteis? ¡Qué insolencia! ¿Cómo os atrevéis a ignorar a este rey? Estáis buscando la muerte. Lan Zi. Ha roto el ataque de Santo Rey de un solo golpe. ¿Cómo es posible? Ese movimiento contenía en realidad el poder imperial. ¿Cuál es el origen de esa flor? ¿Acaso es un arma imperial? ¿Arma imperial? ¿Estáis ciegos? Con razón sois tan arrogantes. Resulta que tenéis un arma imperial que os ayuda. Pero, por desgracia, este santo rey también tiene una. Campana del dragón imperial. ¡Cuidado! Ese es el ataque con toda la fuerza del Santo Rey. ¡Maestro de secta! ¡Huid rápido! Pero solo podéis usar un arma imperial. El antiguo rey pudo suprimir a vuestro antiguo maestro de la secta Tian. Hoy, este rey decapitará a vuestro nuevo maestro. Recordad bien esto. En este mundo solo debéis honrarme a mí como rey. Lin Yang, huye rápido. ¿Queréis huir? Con este rey aquí, ninguno de vosotros escapará. Lin Yang, ¿lo veis? Esta es la diferencia de poder absoluta. Por muchas hormigas que seáis, no podréis mover a un verdadero dragón. Dragones verdaderos sí que he visto, pero vosotros no lo sois. En todo este mundo, aparte de este rey, ¿quién más es el señor de los dragones verdaderos? ¿Creéis que con un arma imperial y estos insignificantes podéis enfrentaros a este rey? Mostrad todas vuestras cartas ocultas. Dejad que este rey vea qué otros recursos tenéis. Ya que queréis ver, este venerable. Ah, sí. Pues este rey quiere ver cuál es ese recurso del que tantos jactáis. ¿Qué? ¿Qué lugar es este? ¿A dónde han ido? En un radio de 100 li. No hay ni rastro de su aura. ¿Será que...? ¿Quién lo iba a decir? El Santo Lin ha comprendido la gran ley espacial. ¿Dónde estamos? ¿Sabéis por qué este venerable nos ha matado con sus propias manos? Porque estos 9 cielos simplemente no pueden soportar el poder de este venerable. Este venerable no quiere herir a inocentes. Así que ahora es mi turno. Aunque este rey no sabe qué truco habéis usado, frente a la fuerza absoluta, esto está lejos de ser suficiente. Esto es la majestad imperial. Con vuestro nivel de cultivo, no sois capaces de ver las cartas de este servidor. ¡Callad! ¿Os atrevéis a insultar a este rey? Este rey ha estado en el palacio del Santo Rey durante 10.000 años, sin conocer la derrota. Bajo los 9 cielos, este rey es invencible. Mientras yo siga en estos 9 cielos un solo día, nadie se atreverá a autoproclamarse invencible. ¿Acaso es esto la túnica mística de los 9 cielos? Hace 20.000 años, los 9 cielos eran solo un continente.
Pero ese misterioso gran poder, con su propia fuerza, destrozó todo el continente. Así surgieron estos 9 cielos y 10 tierras. Padre, ¿quién era ese misterioso gran poder? Nadie lo sabe. Nadie lo ha visto. Ni siquiera el emperador humano celestial. Todos solo podían llamarle Santo Lin. Pero la única huella que dejó en los 9 cielos fue aquello que reunió la esencia de los 9 cielos. La túnica mística de los 9 cielos. Lin Yang. ¡Santo Lin! ¿Vosotros sois? ¡Va! ¡El maestro de secta ha derrotado al Santo Rey! Esto es una técnica espacial. No es un truco. ¿Cómo es posible? ¿Habéis roto el nivel imperial? Ignorantes. Este servidor ha estado inmerso en el reino de refinamiento de Ki durante 10 millones de años. Durante este sueño, por una feliz coincidencia, rompí de golpe el nivel imperial. Ahora apunto estos 9 cielos. ¡Soy yo! ¡Santo Lin! Él es Santo Lin. Saludos, Santo Lin. Maestro, vuestro Dao ya está completo. Enhorabuena, maestro, por convertiros en el soberano de los 9 cielos. A partir de ahora, yo, Lin Yang, seré, en este mundo, el único Dios.